Muy buenas noches, ¿qué tal? Un gusto y un placer estar de nuevo aquí en un nuevo De Tú a Tú. Y en esta ocasión, esta noche, tengo el placer y orgullo personal de estar acompañado de un señor que yo valoro mucho desde hace años, gracias a su programa. Y ahora presentaremos un poquito de más, pero quiero dar las buenas noches y sobre todo gracias por estar aquí. Para mí es un orgullo personal, vuelvo a repetir, como es el nuevo amigo don Juan Carlos Baruque. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. Pues muy buenas noches, don Daniel. Es un honor estar en tu pequeño gran programa, que lo llevas con esa naturalidad. Yo he visto algunas entrevistas de las que has hecho y me encanta, porque a pesar de que hoy te noto un poquitín más nervioso de lo habitual, sueles tener esa personalidad que siempre va delante de ti, que es lo importante, porque eso es la honradez y la honestidad de uno, y esa esencia es la que nunca se debería de perder, o la que nadie deberíamos de perder o enmascarar bajo esa hipocresía social que yo llamo, que nos comportamos tal y como pensamos que nos debemos de comportar delante de determinadas personas. Es una hipocresía social que la tenemos muy arraigada y muchos somos incapaces de poder llegar a verla. Te he dejado cuadros ahora, ¿eh? ¿Qué decir? Jolín, es que te llevo años escuchando, pero años, y no es un cumplido. Y ahora escuchar estas palabras tuyas, pues, como no, es un verdadero placer, vamos. Bueno, decir que Juan Carlos es el director y presentador de Mundo Insólito Radio, es un programa de misterio. Luego él se extenderá como buenamente quiera presentando sus proyectos, todo lo que él realiza, que seguro que no es poco, lo tengo muy claro. Es un señor que vive en la población de Nava de la Asunción, o vivía, pero es perteneciente a Nava de la Asunción, Segovia, y quería hablar sobre todo por conocerte un poquito más, además de escucharte los programas, y a ver hasta dónde puedo llegar a aprender de ese conocimiento, que no quiero que suene en ningún momento a peloteo, simplemente sencillez, naturalidad, que es lo que pido, y que cuentes hasta donde tú quieras y desees, pero vamos a hablar de los temas que salgan y las preguntas que vayan saliendo y ya está, simplemente. Lo primero que me gustaría saber de ti es los años que llevas ya metido en esto, la cantidad de entrevistas que llevas realizadas. Antes de todo eso, ¿por qué motivo te adentraste en el mundillo, especialmente en el misterio, además de todo lo que hagas después? Pues bueno, esto es como todo, ¿no? Uno recibe las cosas que necesita a lo largo de su vida, y yo siempre lo he pensado. A lo que tú te dedicas, a estas cosas que tú te dedicas por, vamos a decir, placer o por gusto, no lo buscas tú, te buscan ellas a ti. Y evidentemente no puedes negarte, si tienes la posibilidad de hacerlo, o no puedes resistirte a hacer eso que te está buscando. El mundo del misterio, pues yo creo que lo he sentido siempre, ¿no? Siempre esa curiosidad por saber lo que hay más allá de todo lo que vemos y lo que nos rodea, ¿no? Yo recuerdo desde muy pequeñito que me entraba una especie de vacío. No llegaba a llorar, pero me faltaba muy poquito por aquellas grandes preguntas que todos nos hemos hecho de más edad, ¿no? Yo me las hacía de muy pequeñito. Yo recuerdo con 2 o 3 años el quiénes somos, qué hacemos aquí, el por qué, para qué, a dónde vamos. Esas preguntas me las hacía yo con 3 añines, que era un mierdecilla, que no levantaba un palmo del suelo, y me causaba muchísima angustia todo eso. Y luego yo recuerdo por las noches lo pasaba fatal, porque el no controlar todo lo que tienes a tu alrededor, el no ver lo que te está rodeando, pues era tremendamente también negativo para mi forma de ser, ¿no? Yo de niño recuerdo pasar muchísimo miedo, de hecho tenía que dormir con la luz dada. Tú fíjate. Luego la vida da muchas vueltas, pero yo tenía muchísimo miedo a la oscuridad por ese no saber lo que se esconde detrás, no por el mero hecho de estar en tu habitación encerrado y que en la oscuridad pues tengas miedo a lo que hay allí, por el mero hecho de no ver lo que hay más allá de lo que somos como personas y como seres humanos, esa incógnita de lo que somos, de lo que hacemos aquí y a dónde vamos, porque hemos nacido y una vez muertos, ¿qué va a ser de nosotros si desaparecemos y dejamos de ser como esencia, como ser humano, como personas, como seres sintientes, ¿no? Que palpan, tocan y tienen esos sentimientos internos difícilmente explicables?
Pues desde entonces yo recuerdo, además mi madre me decía la frase aquella, cállate niño que te van a tratar como loco, cuando hacía determinadas preguntas, ¿no? Pues claro, allí la gente y en la España profunda de aquel entonces, porque uno ya ha visto una edad, pues determinados temas que estaban muy arraigados en la sociedad del momento eran de tabú para hablarlo en el coloquial diario, ¿no? En las conversaciones que se tenían de barrio, se hablaban en círculos muy, muy, muy cerrados y con muchísimas confianzas. Entonces, que llegara un niño de 6-7 años y empezara a decir, porque los fantasmas de no sé qué, porque no sé cuál, porque allí no sé cuál, pues cállate niño, zas, que pues entonces se daban los tortazos, no como ahora. Zas, que te van a tratar de loco, y esas cosas no las digas por ahí porque te van a tratar de zumbao, que evidentemente la historia posterior ha sido así. O sea, hoy en día todavía te siguen tratando de tocado del ala simplemente porque te gusta el misterio o porque investigas cosas que están más allá de la normalidad común general social. Pero en ese sentido de la sociedad vamos avanzando un poquillo, al menos un poquito, Juan Carlos, ya lo vemos un poquito más natural, ya no es este grupo, esos chavales son unos frikis, ya se va respetando un poquito más poco a poco. Yo personalmente sobre todo lo aprecio más cuando estás a solas con la persona. No sé si te ha sucedido en alguna ocasión, estando físicamente en grupo con personas, de que estáis 3-4 personas, estáis charlando, sale el tema de la parapsicobiofísica, las psicofonías, como más se conoce, sobre todo, y cuando empiezas a hablar un poquito sobre ello, o otra persona te cuenta cualquier experiencia extracorpórea, las ECM, experiencias cercanas a la muerte, lo que fuere, siempre hay uno en el grupo que empieza a decir que tú que eres el de las psicofonías, tú que a ti que te gusta el misterio, tú ves este programa, tal. Pero ¿no te ha pasado, Juan Carlos? Esto es la primera vez que lo digo en alto, pero sí en mis escritos, en mis momentos así más a gusto. ¿No te ha sucedido de que luego ese tipo de personas a solas te coge por banda y el que era más reticente, cuando te coge a solas, te empieza a contar vivencias que ha tenido paranormales, incluso más, posiblemente más fuertes que las que se estaban hablando ese día? Hombre, pues eso es un común denominador desde siempre. El más, digamos, echado para adelante a la hora de criticar estas determinadas vivencias o situaciones o experiencias, o como lo queramos llamar, luego en privado es el que más te pide ayuda, por decirlo de algún modo. Yo recuerdo muchísimos casos de gente que ni te saluda por la calle, ahora menos, pero hace 2 décadas o 3 la gente, aparte de que te trataba de brujo o de no sé qué o de no sé cuántos, por la calle no te saludaba y luego iba a tu casa a preguntarte, oye, me ha pasado, he tenido esta experiencia, ¿qué ha pasado aquí? Tengo este problema, no sé qué, ¿me puedes ayudar? Conozco a una persona, no sé cuál. De esos habidos y les habrá toda la puñetera vida. Pero son, que me perdone la expresión, cobardes sociales, ¿vale? Porque sí, delante del mundo no te dicen nada, incluso se pueden llegar hasta reír de ti y ridiculizarte, y luego en privado vienen con la humildad que no la tienen en público, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que por otro lado es digno de alabar, ¿vale? Porque una cosa es tener esa cobardía social de no afrontar lo que está sucediendo en su entorno más cercano, y luego tienen la valentía de venirte en privado a reconocer que tienen determinados, entre comillas, problemas o vivencias o experiencias. De esos les ha habido, y me imagino que les habrá por los tiempos de los tiempos, pero no solamente en este mundo, en cualquier faceta de cualquier trabajo, de cualquier situación cotidiana diaria, te vas a encontrar con gente así. Son hipócritas sociales también, en suma, porque no son un hipócrita social. Para mí, no, ya lo he dicho antes, es aquel que no es acorde a su forma de ser, a sus ideas y a sus pensamientos. Porque una cosa es callar, que omitir ya es mentir, entre comillas, porque es faltar a la verdad, y otra cosa es mentir o decir lo contrario de lo que realmente piensas, ¿vale? Pues, sí. Pero no por nada más, simplemente por el qué dirá el uno o el otro. No vives con una personalidad propia, vives con una personalidad abierta a lo que digan los demás, a la sociedad que vives. No eres consciente ni eres coherente contigo mismo.
La originalidad yo creo que es lo primero en esta vida y yo prefiero ser original en ese sentido y esté delante del jefe, esté con un amigo que le haya sucedido algo, si creo en esto, creo en esto y si no creo, pues no creo, pero lo que tú estás diciendo es que estoy totalmente de acuerdo, puesto que esa persona, ese tipo de personas sí les honra, como tú has dicho, que luego abran su corazón y te lo cuenten en privado, pero lo mismo esa persona ha estado menospreciando tus comentarios, tus testimonios cuando estaba grupalmente con esa gente que decía yo en mi ejemplo anterior. Claro, es ahí y a donde yo te voy, que por un lado mal, pero eso es un problema que tienen ellos. Porque al igual que lo hacen en este campo, lo pueden hacer con cualquier otro campo y con cualquier otro grupo de personas o situación social con la que se encuentren donde no comparten lo que él piensa. Entonces, lo puede hacer en cualquier parte y en cualquier momento. No tienen ningún problema, porque entre otras cosas tienen unas carencias a nivel personal e interior tremendas. Y eso es donde hay que ayudarles si es que se dejan. Por eso digo que tiene ese valor añadido el que vayan luego en persona a decirte, oye, mira, tal, ¿sabes? Me pasa esto, ¿me puedes ayudar? ¿Qué me recomiendas? ¿A dónde tengo que ir? ¿Sabes? Eso yo lo valoro. Yo valoro lo que acabas de decir. Y si alguien tiene un 10% de lo que estás comentando ahora mismo, Juan Carlos, de verdad, que se lo haga mirar un poquito. Porque son palabras muy profundas para mí lo que acabas de decir. Y es que cada día más, con esta sociedad en la que nos rodeamos, ya hemos hablado algunas veces en privado, que crea mucha decadencia en muchas facetas. Otra cosita me apetece saber de ti, Juan Carlos. ¿Cuánto tiempo llevas ya con Mundo Insólito? Lo primero, para partir de una base. El programa vamos a empezar la 6ª temporada, si Dios quiere, el día 3 del mes que viene, el día 3 de noviembre. O sea que ya son 6 años después de haber tenido un parón en este mundo, si quieres luego te lo cuento, de un parón por una circunstancia traumática de 10 años. Por eso la base de que te digo que el misterio te busca. A veces te deja apartado un tiempo, pero luego te busca, porque es algo que va contigo. Y aunque tú estés durante un tiempo desligado de este mundo, como estuve yo, que estuve casi 10 o 12 años desligado de este mundo, llega un momento en que sin darte cuenta te ha enganchado otra vez, que es lo que me pasó a mí hace 6 años. O sea, que me volvió a enganchar y ya no me queda más remedio que seguir aquí. No se sabe si en el futuro te desligarás otra vez, pero estoy seguro que me volverá otra vez a enganchar como me ha enganchado ahí ahora y en una faceta distinta a la que yo estaba acostumbrado, porque yo era de los que hacían como tú experimentaciones, investigaciones a los sitios una y otra vez, busca, indaga, experimenta, analiza, compara, controla, desestima y cuando no te queda más remedio y no puedes explicar lo que has hallado o encontrado, pues entonces no te queda más remedio que aceptar que puede haber algo más allá de lo que realmente somos en esta vida. Eso es. Es que ya no es con 6 años, como tú decías al inicio de la charla, es que esto ya con conocimiento de causa y has ido a buscar el fenómeno. Claro. Pero de eso vamos a ir desengranando poco a poco, si te parece. Sobre el misterio, globalmente tiene muchas facetas, mucha temática abierta, pero de todas las entrevistas que tú realizas, de todas las personas con gran renombre, sin renombre, me da igual el tipo de personas que hayan estado. He estado yo, fíjate, pero te agradezco de corazón la invitación. Pero te quiero decir, ahora hablando más en serio, ¿cuál es la temática que a ti más siempre te ha llamado la atención, que siempre has necesitado intentar formarte más, aprender sobre ello? La que más no lo sé, la que menos sí te podría decir que es la ufología. ¿Ufología? Sí, pero no porque no crea en ello, simplemente porque estoy convencido de que existe vida más allá de lo que nosotros somos y de este planeta. O sea, para mí sería muy egoísta pensar que somos únicos. Dentro de nosotros somos ya no si un universo o un multiverso de células y de cosas vivas. Nos componemos de un multiverso de sensaciones. O sea, fuera de nosotros tiene que haber muchísimo más.
Por lo tanto, no es que no me guste, o simplemente es que estoy convencido de que hay otro tipo de vida fuera de este planeta. No tiene por qué ser afín o similar a nosotros, no tiene por qué ser de la misma forma que nosotros la entendemos, no tiene por qué ser de una vida física como nosotros la entendemos, porque somos orgullosos y egoístas hasta para eso, ¿no? Hasta al mismo Dios le ponemos figura humana, ¿no? Pues fíjate si somos torpes y zafios, ¿no? Lo que más me gusta es que no podría decir todo aquello que es misterio, que no tenga una explicación lógica, razonable, científica, me atrae mucho. Me da igual lo que sea. Puede ser lugares abandonados, como sensaciones mediúnicas o esas sensaciones que tienen otros seres de predecir el futuro, los sueños premonitorios, los sueños lúcidos, los viajes astrales, no sé, todo, me atrae todo. Es muy abierto el campo, claro. Es así. Para ir quitando la ufología, ¿has vivido algún tipo de fenómeno ufológico? Fuera más allá de las luminiscencias habituales que se suelen observar en los cielos, pues no. O sea, a lo mejor quien dice es de lo que menos te llama, por eso, porque lo mismo no has vivido ningún tipo de fenómeno. El día que ojalá lo vivas y que sea positiva la noticia, bueno, por supuesto. Son las bolas estas luminiscentes que se ven en los cielos a determinadas horas, que tienen una trayectoria rectilínea uniforme con una aceleración continua, de repente se paran en seco. O sea, no hay elemento que nosotros entendamos técnicamente hablando o tecnológicamente hablando humano que tenga esa capacidad de ir rectilíneamente hablando y de repente frena o va en una velocidad rectilínea y de repente gira 90 grados, ¿no? Como en un ángulo de 90 grados, como si fuera una mosca, ¿no? Tú ves que las moscas van y giran y vuelven hacia ti sin tener ninguna relación con la física que nosotros entendemos. Fuera de ahí, que yo ya me parece extraordinario, porque no estamos hablando de elementos tecnológicos humanos, porque una luminiscencia, una bola, que muchos la llaman aviones, pero vamos, una bola luminiscente que tú ves en el cielo que va a una determinada dirección y de repente gira 90 grados, pues para mí no tiene explicación. ¿Que es de este planeta? No lo sé. ¿Que es fuera de este planeta? Pues tampoco. Pero ahí está. Luego está el campo de que es un dron, porque somos unos negacionistas. Pero es que los drones no giran de ese modo. Sí, teniendo en cuenta que yo no sé si tú lo sabes, los drones, que parece que es un invento moderno, no es cierto. Los drones se inventaron a mediados de la Primera Guerra Civil, no sé si recuerdo ahora, por el 1917, evidentemente no como los que tenemos ahora, pero el primer dron se inventó en aquella época, el primer dron militar. Y Tesla, unos años atrás, en el siglo anterior, ya tenía una especie de prototipo de dron. Ya lo tenía en su cabeza imaginada. O sea, que no es una cosa nueva. No sé si sabías este dato. No, lo del Nikola Tesla no, sobre todo. Eso sí que lo desconocía. Pero lo que sí sé es que han habido muchos bajones de ilusión, vamos a hablar vulgarmente. Por ejemplo, don Harry Marcus, al que le hice humildemente una despedida, a este señor que tristemente nos dejó recientemente, fue una de las personas que en Alemania hacía veletas y lo salió en el periódico de que eran casos ufológicos y era una veleta que estaba él practicando. Pues igual me creo que esos drones, como tú bien mencionas, haya sido antes de la guerra civil y con Nikola Tesla, por supuesto. Más cosas. A ver, para ti, además de que sea tan global y te guste de todo un poco y te apasione desde pequeño, para ti ahora mismo, en la actualidad, me gustaría que te abras y como te considero que eres sincero y a veces tiene mala leche, también te lo digo. Como todo Sagitario ascendente fuego. A lo que te quiero llegar. Para ti, Juan Carlos, ¿cómo crees que está a día de hoy este mundillo? A causa de tantos grupos GIP, grupos de investigación paranormal, la mayoría se están titulando con esas siglas, GIP, y hay de todo, pero ¿cuál es tu opinión personal? ¿Cómo crees que está montado el mundillo del misterio en la actualidad? Pues yo creo que precisamente esa tremenda versatilidad que tiene y que hay le ayuda un poco más de lo que le perjudica, porque está claro que
es evidente que tiene que haber de todo en la viña del Señor, como en todas las facetas de la vida, y no todo el mundo va a una investigación o a una experimentación de un modo recto, serio y respetuoso. Incluso les hay que ni se lo preparan, directamente van, hacen un vídeo, salen en YouTube, jaja, jiji, y hemos encontrado esta voz y hemos visto a este fantasma. Para mí todo mi respeto, sobre todo a la gente que lo intenta. Sí que me apunto, perdón. Sí que es verdad que lo que no tiene sentido ni lógica alguna es que donde vayas te encuentres con 17 fantasmas y registres 40.000 grabaciones psicofónicas. Pero tú, como experimentador en este sentido, y yo con los 10 años que tuve hace tiempo ya también investigando sobre este fenómeno, evidentemente o nosotros éramos muy torpes o es que los que hay ahora son demasiado listos. Que ojo, que no estoy negando que lo consigan, que me parece demasiado fuerte o que tienen demasiada suerte simplemente. Pero vamos, en todos los sitios donde vas, para conseguir una grabación psicofónica de las que se hacían entonces en cualquier sitio, pues igual te tirabas 3 o 4 días experimentando y a lo mejor sacabas una. Ojo, de registros sacabas muchos. Ojo, registros sacabas igual 20 o 30, pero de esos 20 o 30 te quedabas con una, porque los otros 19 o los otros 29 les desestimabas, porque te pasabas horas y horas y horas borrando, subiendo, bajando, graves, agudos, bueno, filtrando las psicofonías hasta descartar todo aquello, porque nosotros íbamos a las experimentaciones, íbamos anotando cualquier ruido, cualquier cosa que oíamos, cualquier incidencia que podía dar, porque luego es que la sensibilidad humana del oído no es la misma que la de la grabadora, por lo tanto todo lo que íbamos haciendo lo íbamos registrando por escrito, una especie de guión, ¿sabes? Una especie de diario, mejor dicho, no de guión. Cuaderno de campo, es imprescindible. Claro, porque luego a la hora de filtrar tienes que saber en el minuto no sé qué, no sé cuántos, y uno puede tener muy buena memoria, pero no viene de más apuntarlo por si acaso se te olvida algún detalle, para desestimar precisamente todo esto que te estoy diciendo, conseguir registros que no son correctos. Por ejemplo, y por ponerte un ejemplo, Pedro Amorós, que he hablado varias veces con él, el gran Pedro Amorós, una persona sensible donde las haya a nivel humano. Un abrazo desde aquí. Y este buen señor me lo decía me lo ha dicho más de una vez. O sea, yo de muchas grabaciones que di por ciertas en su momento, hoy en día con esta tecnología que tenemos las he tenido que desestimar, porque me ha demostrado la tecnología que no era lo que yo pensaba. Y le honra esas palabras, Juan Carlos. Y le honra. Y yo le dije lo que me da a pensar, que los registros que estamos obteniendo hoy en día, no sabemos si la tecnología que viene van a demostrar que son falsos. Por lo tanto, aunque no tengamos explicación para lo que hayamos registrado, aunque hayamos hecho lo imposible para intentar demostrar de algún modo un razonamiento a lo que hayamos registrado y no lo hayamos conseguido, no podemos afirmar que el registro que hay ahí no es de este mundo o no es de este plano de existencia. Eso es. Veo que voy a disfrutar y estoy disfrutando ya. A ver, una pregunta. Como te considero que eres un veterano, me está llamando viejo, ¿no? Tómatelo como quieras. Que no, es broma, hombre, para nada. A lo que te quiero llegar, Juan Carlos, con esa veteranía, vuelvo a recalcar, a mí me gustaría que des un consejo. A ver, yo me quiero meter en la mentalidad de tener 16 años, voy a empezar porque me está apasionando desde los 6, como tú has dicho anteriormente. Por ejemplo, me apasiona el mundillo del misterio, de lo oculto, de lo paranormal, y quiero formarme. O sea, voy a hacer un breve inciso. Yo me meto en la mentalidad en la actualidad de que hay un pequeño porcentaje, por suerte pequeño, que yo creo que va con ilusión a los sitios, pero está más pendiente del exterior, por desgracia, que del interior, de lo que van a hacer realmente. Y en vez de estar concentrados en lo que van a hacer, creo que se pierden mucho, porque a causa de los directos, del Facebook Live, del tal, están más pendientes de saludar, como siempre digo en todos los sitios, a Manolita, a Luisita, que de estar en el sitio concentrados, mente despejada, mente blanca, y vamos a trabajar todos los sentidos.
En vez de vivir eso, yo creo que están desorientándose un poquito. Es mal que viven y presentan muchos trabajos que sí, que como tú puedes dar a entender anteriormente, es envidiable porque tienen y captan muchísimos registros de todo tipo de variedad y sobre todo registros parafónicos, pero lo mismo no ha habido un control, lo mismo hay un desconocimiento, que es lo que yo quiero llegar, y estaba susurrando una persona o estaba pisando cristales otra persona. Lo que yo quiero llegar dentro de este inciso, ahora viene mi pregunta, es, a ver, Juan Carlos, para formarse, yo creo que hay personas que de los que van tienen más en su mente, que tienen 4.000 seguidores, a quién era don Germán Dargomose Valdés, quién era don Sinesio Darnell, quién era don Fernando Jiménez del Oso. En la actualidad, quiénes son don Pedro Amorós, quién es don Santiago Vázquez, prologuista de este libro, de Respuesta del Más Allá, de un servidor. Para mí es un orgullo personal nombrarle, por supuesto. Don Pedro Amorós, vuelvo a recalcar, entre más investigadores ya reconocidos que ya llevan sus años. Entonces, a ti te considero que eres una persona con tabla, como dije al inicio. Mi pregunta es, ¿cuál podría ser tu consejo para esa persona de 16 años que quiera empezar a formarse y a coger ese conocimiento para tener unas pequeñas bases al menos, para iniciarse, antes de coger su móvil, su videocámara, su aparatología y me voy al campo a investigar? ¿Qué podrías decirnos? Es que son épocas distintas, tiempos distintos, tecnología distinta, mentalidades distintas, sociedades distintas, y lo que yo puedo aportar son consejos de la época que uno ha vivido y que tiene ahora en experiencia. Pero esos consejos que tú aportas, yo lo digo muchas veces, yo soy educador, tú lo sabes, yo lo digo muchas veces, lo que te haya pasado a ti en la vida no significa que le tenga que pasar a tu hijo. En una misma situación, en una misma situación, salvando la diferencia de años y de tiempo y espacio, en una situación similar, tú has obrado de una manera y has recogido una consecuencia. Eso no significa que tu hijo obre de la misma manera y recoja la misma consecuencia, porque no eres tú, es él, su experiencia, su tiempo y su vida. Por lo tanto, no podemos aconsejar a la gente de hoy en día desde la mentalidad del pasado. Sí que es verdad que yo considero que la nueva tecnología y las nuevas generaciones, que por suerte están empezando a aflorar más seriamente que hace unos años, pues hombre, tienen que vivir este presente y adaptarse a las nuevas tecnologías e intentar aprender un poquitín o pillar consejos de la gente mayor, en el sentido de la gente mayor entre comillas, en el sentido de que a la hora de investigar qué es, porque hay unas premisas que deben de ser siempre para mí básicas, ¿no? El conocimiento del lugar, del pasado y de la historia. Eso debe de ser básico, porque eso tiene que ser como no sé, como el inicio, ¿no? Como el pistoletazo de salida de una carrera. Luego el que más corra gana la carrera, ¿no? Pero tienes que tener unos mínimos básicos para poder llegar a experimentar. Evidentemente luego van aprendiendo en medida de su experiencia y se irán dando cuenta en medida que van creciendo de que muchas de las cosas que han afirmado, como Pedro Amorós, el ejemplo que te he puesto antes, 30 años después ha reconocido que algunas grabaciones que hizo y que él consideraba que eran veraces, resulta que ahora las ha tenido que desestimar. Pero eso no se lo ha enseñado a nadie, eso lo ha aprendido él solito. Entonces, las nuevas generaciones con las nuevas tecnologías, otra forma de investigar, otra forma de experimentar, otra forma de hacer, otra forma de buscar, totalmente distinta. Entonces tienen que ir aprendiendo y ellos serán los que mantengan, o los que obtengan, mejor dicho, la experiencia sobre lo que están creciendo. El único consejo que yo me puedo ver capaz de darles es eso: el respeto, la seriedad, la investigación, el saber dónde pisan. Tú sabes que es fundamental ir a un lugar, sobre todo que no has conocido, o que aunque le hayas visto por el día, por la noche es distinto, porque las cosas por la noche se ven de un modo distinto. Reconocer el lugar antes de ir a hacer ninguna investigación. Perdóname, reconocimiento de campo, a eso me baso yo con unas bases. Sí, claro, perdona. Claro. El que estén pendientes del Facebook, de no sé qué, de no sé cuánto, pues yo lo veo que es inherente a su momento actual que viven. Es lo que han mamado, como digo yo. Entonces, si han mamado esa forma de vivir, ¿por qué no lo van a hacer de esa forma?
Que sí que es verdad que les puede distraer a la hora de ir a efectuar una investigación. Por supuesto que les va a distraer, a nosotros nos distraían otras cosas. Pero es que eso mismo, en el momento que ellos recapaciten un poquito, se darán cuenta de que eso no lo tienen que hacer y entonces irán evolucionando en medida de lo que ellos crean necesario para poder llegar a ser unos investigadores de gran relevancia a nivel personal e individual, no a nivel público, quiero decir, ¿sabes? Pero de momento, mientras ellos se lo tomen con esa ilusión, que lo sigan haciendo como crean necesario. Ellos se irán dando cuenta por sí mismos del camino que tienen que escoger, ¿sabes? Y corregir los fallos, claro. Claro, pero se tienen que dar cuenta ellos. Yo no le puedo ir a decir a alguien, mira, yo cuando pasé por esta piedra me tropecé y me caí. Pero yo no lo puedo decir, oye, ten cuidado cuando pases por ahí, porque igual te caes y te tropiezas, pero es que igual no. O es que igual salta la piedra, o es que igual la rodea, o es que igual el paso que da es más largo y no le llega, no sé si me explico. Sí, te explicas muy bien. Y yo lo que me decantaba sobre todo con la pregunta es cómo fueron los inicios de esa piedra y cómo llegó esa piedra a este país y quiénes trajeron todo aquí, lo que es el mundo de la parapsicobiofísica y luego ya una investigación de campo. Pero te sigo perfectamente la línea de lo que estás queriendo decir y me parece un gran ejemplo para la juventud, por supuesto. Tú fíjate que la experiencia, yo considero que la vida es una especie de espiral ascendente, ¿no? Y depende de cómo tú evoluciones y asciendas, así vas evolucionando a nivel interior, ya no exterior, que también. Vale, para explicarme, si tú en esa espiral te encuentras con una piedra y te dices, no, es que siempre, la típica frase, es que siempre me pasa esto a mí, es que siempre tropiezo en la misma piedra, es que siempre me pasa esto a mí, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre tropiezo en la misma piedra? Pregúntate, simplemente, un ejemplo que muchos psicólogos saben, pregúntate el para qué te pasa eso. No el por qué, sino el para qué. Y en el momento que tú entiendas, comprendas el para qué, el por qué y el para qué te pasa eso, has ascendido una vuelta más en la espiral y cuando miras hacia atrás, porque hay que mirar hacia atrás, aunque mucha gente diga que no hay que mirar hacia atrás, a ver la piedra con la que has tropezado, te darás cuenta que era un granito de arena. Y lo que para ti parecía un mundo es algo insignificante una vez que lo has superado. Pero es que lo difícil es superar ese granito de arena. Mientras nos parezca todo tan enorme y tan gigante, no llegaremos a superarlo nunca. No sé si me estoy explicando. Pues lo mismo. Estás explicando a la perfección, ¿no? Lo mismo pasa para todo en la vida. Entonces, cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene sus gustos, sus ilusiones. Yo lo veo, por ejemplo, a nivel del ajedrez. Gente con una capacidad, niños, con una preparación inherente a su ser para ser grandes jugadores de ajedrez, ya no maestros mundiales, sino grandes jugadores. Nos vamos a quedar en el plano terrenal. Grandes jugadores de ajedrez, luego resulta que no les gusta. Y si no les gusta, pues no lo van a hacer. Y hay otros... Claro, no, pero ahí en el fútbol entran también las actitudes físicas. Y luego el tema también material, que tiene más que los críos, los que están por arriba, no me voy a meter con nadie. Pero luego están los que les gusta mucho y no tienen esas capacidades. Pero yo, como maestro de ellos, les tengo que dedicar al mismo tiempo, tanto a unos como a otros. Y hablar con los padres. No, pues yo lo siento mucho, pero no tiene interés. No, es que pero si no tiene interés o yo no soy capaz de sacárselo, llévalo a otro lado. Que a lo mejor alguien le puede sacar lo que yo no soy capaz. Porque yo soy del particular pensar que a cada niño le tienes que enseñar de la manera que él aprende, no de la manera que tú sabes. Porque lo que tú sabes lo has aprendido tú, pero tú no eres él. Entonces tienes que aprender a cómo aprender el crío para tú saberle cómo enseñar. Y cada crío es un mundo, por lo tanto, si tienes 20 niños, tienes que aprender 20 formas de enseñanza. Pero no solamente a nivel del ajedrez o informático, sino yo pienso que a nivel de cualquier cosa en esta vida, ¿no?, que alguien quiera aprender, sobre todo en los colegios, ahora que está todo tan demonizado, entre comillas.
Pero ya, pero lo que estamos ahora hablando, Juan Carlos, creo que no es que te formen. Entiendo por dónde vas, pero no te están formando porque esto es una cosa individual. Al que sea o se considere un amante del misterio, un futuro amante del misterio o curioso mínimo, al menos, nadie te va a formar. Me refiero que eso va en parte tuya, de que quieras escuchar programas de radio, programas de televisión, libros, tiene que salir de ti mismo. Por eso nadie te va a formar, ni tu padre ni nadie. Y si en el fútbol tienes mucha técnica pero no te llama, pues sí, cámbiale de equipo y lo mismo otro entrenador le levanta esa chispa de luz. Como tú has dicho, llévale a otro profesor. Pero en el misterio yo creo que me parece muy bien por parte de don Pedro o cualquier otra persona sea reconocido en este país o no, me es igual. Me parece muy bien eso, me parece muy bien de que al menos en los programas que realizas tú, por ejemplo, o otros compañeros tuyos radiofónicos, porque esto no es programa ni nada, te he escuchado al principio, pero para mí esto es una charla y ahí me quiero quedar, sencillez al máximo. Pero a lo que te quiero llegar, Juan Carlos, es de que me parece bien que gente que ya tenéis un tiempo rodado, que se sepa al menos para los noveles cómo ha empezado todo esto, cómo trajo la parapsicobiofísica don Germán de Argumoso y Valdés, que no se queden, quiero que me entiendas, o me expreso mejor dicho, lo mismo te metes en las redes y ves que si en YouTube, que si vídeos, la psicofonía del infierno. Tengas tu opinión personal, eso ya cada uno va de sí mismo. Pero a lo que quiero llegar es de que mucha gente puede pensar, buah, eso está preparado, eso fue así, pero sea real la psicofonía del infierno o no sea real, al menos que sepan quién fue don Germán de Argumosa y Valdés. Para mí, por lo menos, don Sinesio Darnel, unos referentes que trajeron la parapsicología, la parapsicobiofísica a este país, don Fernando Jiménez del Oso, don Juan José Benítez. La ufología, te guste, te apasione o no te guste, pero don Juan José Benítez, reconocimiento a los que han traído las bases a este país. Creo que es digno de mención, para mí por lo menos. Hombre, claro, pero esto es como la historia de cualquier cosa. Por ejemplo, y por ponerte un ejemplo, ¿no? Eratóstenes, siglo II antes de Cristo, este buen señor que era un bibliotecario matemático, físico, porque por aquella época era todo en uno, no había diferencias. Este demostró, mediante varios escritos que encontró dentro de la biblioteca y haciendo unos determinados cálculos matemáticos en el equinoccio de verano, cotejando la sombra de dos postes a las 12 del mediodía del equinoccio de verano a una distancia de 200 kilómetros, no recuerdo muy bien la historia, pero vamos, la voy a intentar de explicar bien. Entonces este señor demostró la sombra que daba el sol en un poste, me parece que era en Xi'an, y a 200 kilómetros midió la sombra del otro poste, mandó a una persona a medir la sombra esa, y luego la diferencia entre las sombras calculó que aquello era una curvatura, esa curvatura formaba una especie de ángulo, y de ahí él demostró que la Tierra era redonda. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo, en el siglo II antes de Cristo. ¿Eso qué significa? Que 700 años después, cuando Colón fue a descubrir América, se pensaba que la Tierra era plana. Fíjate a lo que te voy, que la historia es importante, pero es que la historia se manipula y se sobrescribe y falta a la verdad, porque la historia no está escrita de una forma objetiva. La historia está escrita según le interesa al que la está escribiendo. Al interés, efectivamente. Me parece muy importante saber, por ejemplo, lo de Germán Argumosa, Jiménez del Oso, que para mí era un grande, un tío muy serio, psicólogo o psiquiatra, me parece que era psiquiatra. Yo no me perdía un solo programa de ese buen señor todos los sábados por la tarde en la 2 de Televisión Española, cuando solo había 2 canales. Que ahora hay que ir un montón, pues imagínate. Pero vale, está bien como datos históricos, pero no te deben de marcar lo que tú eres ahora mismo y tu camino a seguir, por el hecho de lo que yo te decía antes, ¿no? De que las nuevas tecnologías te llevan por otros derroteros. Entonces, no sé cómo definirlo de otra manera,
tú has nacido con un teléfono móvil que tiene una capacidad de registro impresionante. Mucho de la gente que hay hoy en día no sabe lo que era un MP3. Y para nosotros un MP3 era aquello tremendamente maravilloso, ¿no? Cuando pasamos de las cintas, por ejemplo, ¿no? De las casetes famosas a Compact Disc, aquello era la revolución. Cuando ibas, yo me acuerdo que mi primera grabadora para ir a hacer psicofonías, compré una grabadora que me costó una pasta de aquel entonces, que era una grabadora de estas con las que los periodistas iban y grababan las entrevistas a la gente. No sé si te recuerdas. Sí, he visto algunas imágenes de esas, sí. No sé si me costó 18 o 20.000 pesetas de aquellas, una barbaridad. Hoy en día eso no vale para nada. Hoy en día tienes elementos tecnológicos tremendos, con una tremenda, porque no tienen arrastre, por ejemplo. Tú fíjate, en aquel momento teníamos que eliminar el arrastre, todo ese ruido de arrastre de la cinta magnetofónica, ¿no? Y toda aquella película. Tú fíjate lo de antaño, de lo de cuando yo era jovencito, que hacías unas grabaciones con la radio, ¿no? No sé si sabes cómo se hacían con el dial. Sí, con la bobina abierta. Claro, pues una pasada. Yo por suerte que en mi casa siempre hemos tenido de todo, porque mi padre reparaba televisiones y cosas de estas, pues en mi casa siempre hemos tenido elementos de estos y hemos tenido de todo, ¿sabes? Pues eso es otra historia y nosotros lo vivíamos de esa manera y yo cuando recuerdo aquello lo disfruto de mi manera, pero lo mismo que los que hay ahora jovencitos de 17, 18 años o 20 o 22, cuando sean mayores o tengan nuestra edad o la mía, pues también lo recordarán a su modo y vete tú a saber la tecnología que tendrán entonces y cómo se pueden hacer las investigaciones. Tú fíjate la Xbox, ¿quién se iba a imaginar que pudiéramos tener eso? Cuando entonces lo hacíamos así con el oído, hacíamos barridos manualmente. Estoy hablando de cuando yo era niño, que no soy tan mayor, ¿eh? Tengo los mismos años que Pedro Amorós, o sea que... ¿Sabes? Pero... No, sí, te entiendo la idea, es que es así, lo primero es el respeto, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, hay detalles, cosas que personalmente no comparto en el sentido de otros grupos de investigación, pero yo no he venido aquí a echar pestes y a desprestigiar, a meterme con otros compañeros, porque yo sí los considero compañeros, pero sí creo que es digno de mención, pues eso, es al menos un reconocimiento por vergüenza de cómo llegó este mundillo tan apasionante como la parapsicología. Y, jolín, que sí, que estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Para que te respeten, lo primero que tienes que hacer tú es respetar, y la época en la que tenemos a día de hoy no tiene que ver nada ni a la hora de obtener un registro parafónico en tu época, ni a día de hoy, ni en la que será dentro de 50 años. Estoy totalmente de acuerdo ahí no puedo debatir nada. El respeto... Fíjate, perdóname un momento por ponerte un ejemplo. No. Les voy a mencionar que el otro día me encontré, pues bueno, con unos chicos jóvenes de Mallorca. Yo he estado 5 años viviendo en Mallorca, estuve 5 años trabajando allí. Y bueno, me les encontré de casualidad por las redes sociales con un programa de radio que hacen allí en Palma de Mallorca que se llamaba Mundo Insólito Radio, igual que el mío. Entonces yo tuve que estar buscando... Ya no es casualidad, vamos. Madre mía. Bueno, pero porque a lo mejor les gustó y cogieron el nombre, ¿no? Entonces yo tuve que estar buscando, estuve llamando a los ayuntamientos, porque claro, me decían, no, denúnciales, porque nuestro nombre es registrado. Entonces, Mundo Insólito Radio no se puede utilizar, pero es, en teoría es un delito, porque es un nombre registrado. Pero yo me decían, pues pon una Interpol, digo, no, espérate, vamos a hablar con ellos primero y luego ya, si no vienen a razones, pues entonces habrá que tomar medidas de otro modo. Y estuve hablando con ellos, hablé con el Ayuntamiento de Calviá, porque ellos pertenecen allí, y estuve hablando con ellos y no hay ningún problema, quitamos el nombre, tal, no sé qué. Y han cambiado el nombre y ahora le han puesto Mundo Oculto, me parece. Está en la plataforma. Y digo, mira, vamos a hacer una cosa si queréis. Son 3 chavales jóvenes de 22 años. Digo, si queréis yo os hago una entrevista. Os meto un día en el programa de Mundo Insólito. Digo, y así promocionamos un poquitín vuestro programa y vuestra iniciativa. Porque fíjate que en Palma de Mallorca no hay ningún programa que yo conozca que se dedique a estos temas. Entonces, ¿cómo vas a ir a atacar a unas personas que se han equivocado y han cogido un nombre que no es suyo? Que a lo mejor ha sido fortuito el nombre que han cogido.
¿vale? Que la han cogido, quiero decir que la han cogido aleatoriamente sin pensar que pueda estar registrado. Y yo les he hecho una entrevista y lo sacaré en breve ahí en el programa, promocionando un poquitín su programa y esa iniciativa que tienen. Pero dentro de la conversación que mantuvimos, me llamó mucho la atención que sí, ellos decían de hablar de este investigador, de aquel no sé qué, no sé cuántos, sí, porque no sé quién, porque cuál. Digo, yo si queréis algún contacto, digo, yo le pido permiso a quien sea, digo, yo os lo mando, para que le podáis entrevistar si queréis. Digo, pero de todo esto que habéis hablado, de todo esto que habláis en el programa, ¿tenéis alguna experiencia? ¿Habéis experimentado algo? No habían salido de su casa. No habían salido de su casa y yo les dije, digo, mira, Mallorca, que yo he estado viviendo allí 5 años, hay una cantidad ingente de lugares donde el misterio está. Ir a buscarlo, ir a experimentarlo, id a vivirlo, para que cuando vayáis a hablar con alguien tengáis unas nociones mínimas básicas de lo que podéis preguntar. Conocimiento de causa. Claro, vosotros habéis estado allí, entonces una vez, aunque no sea el mismo lugar, la situación puede ser similar, ¿no? Y si tú tienes unas sensaciones cuando llegas a un lugar, de repente te encuentras en determinados sitios, porque esto yo creo que lo hemos vivido casi todos, donde hay un cambio brusco, espontáneo, entre comillas espontáneo, de temperatura, y luego que ese cambio brusco de temperatura espontáneo puede estar arraigado en un solo lugar. No tiene por qué ser una corriente de aire. Tú puedes pasar por un determinado lugar en un plano y encontrarte con que un sitio hay un determinado cambio brusco de temperatura y tienes que preguntarte por qué. Eso es. Y tienes que investigar por qué. Pues esto es lo que les dije. El agua, las energías telúricas, bueno, son muchas facetas. Sí, bueno, hay muchas cosas, pero tú cuando... Yo conozco casos, yo te puedo contar un montón de casos de gente que han tenido experiencias tremendas, ¿no? Uno de ellos es un cambio brusco de temperatura, de estos que te estoy hablando, en un sitio, en una casa, no puedo decir el nombre, porque es todo a título personal privado. Estaban durmiendo, era julio de no me acuerdo qué año, bueno, julio. Imagínate, julio, 40 grados por el día, aquí en la zona de Valladolid. Y por la noche, pues eso, 20 y tantos grados, las ventanas abiertas, las puertas abiertas para que corra el aire, tal y aún así, sin ropa en la cama, porque hace un calor tremendo, ¿no? Como en Madrid, en julio. Y este buen señor y esta buena señora, pues se habían comprado un colgante en Madrid, en la Puerta del Sol, en una de las calles, ahora no me acuerdo para dónde sale. Yo lo conozco en la zona aquella y hay una tienda que venden cosas de estas esotéricas y se habían comprado un colgante que era una piedra redonda, ovalada, no sé si se ve lo que estoy haciendo así, y por el otro lado plana, ¿no? Un colgante. Bueno, pues de repente se despiertan a las 3:30 de la mañana oyendo un golpe, el típico ruido de algo que rebota, ¿no? Y bueno, se despierta él, porque ella no llegó a despertarse. Y dice, qué raro, qué ruido más raro. Y se echa mano al cuello y no tenía el colgante. Fíjate lo que te estoy contando. Bueno, situémonos la ventana, la cama debajo de la ventana, así, se levanta y se va hacia esta puerta, que es la que daba al pasillo, ¿no? Y enfrente de esta puerta la cocina. Cruzabas el pasillo, la cocina. Y a la derecha, entre las dos puertas en el pasillo, el cuarto baño, ¿vale? Pues según se asoma al pasillo, nota un frío, pero un frío de que echa vaho por la boca, ese frío que te hace, ¿sabes? Termogénesis. Sí, un cambio de temperatura bestial en el pasillo. Total, que se asoma, no ve nada, no ve nadie, no sé qué, y total, bueno, se va para el baño, que es nada más salir al pasillo, se mete en el baño, investigando a ver el ruido no sé qué, y se encuentra detrás del marco de la puerta del baño el colgante con el que él se había acostado. Pero ojo, no solamente se le encuentra, que ya es extraño todo lo que estoy diciendo, pero lo más normal, o creo yo que es lo más normal, que si algo se te cae al suelo y rebota varias veces, pum pam, que se quede con la parte plana hacia abajo, ¿no? Pues este estaba al revés.
Estaba con la parte redonda así, dada en el suelo. Lo suyo es que se hubiera, que creo yo, vamos. Sí, o más peso que tenga también. Bueno, si eso rebota, hace pum, 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 pues llega un momento que la parte plana, que es la que tiene más peso, que es la que tiene la parte metálica que sujeta la piedra, lo suyo es que caiga plana. Pues estaba al revés y justo, porque es sorprendente lo que te estoy diciendo, justo detrás del marco de la puerta, aquí. Si tiene el marco en la puerta aquí, se abría así hacia la derecha, aquí, y ibas hacia la bañera. Te lo digo porque conozco la casa. Por eso te la estoy. Por eso te la estás detallando. Claro. Justo aquí, en el marco de aquí, a la vuelta de este marco aquí, estaba la piedra. No sé si se me nota. Aquí. Sí, se ve. El colgante que se había comprado en Madrid unos días antes en esa tienda esotérica que te estoy diciendo. Madre mía. ¿Y eso cómo se explica? No se puede explicar. Lo llaman como objetos malditos, ¿no? No lo sé. No se puede explicar. Madre mía. Yo hay uno que me vienes a recordar, pero es que has dicho cosas y al final se me van escapando. No todos harían lo que tú has hecho, porque otros se harían a malas, plagio, y tú al revés. Hasta les propusiste ayudarles en vez de denunciar y meterte en líos. Ahí demuestra qué tipo de persona eres, que al revés, les aconsejaste y les quisiste ayudar, les hagas la entrevista o no se la hagas, pero que creo que te honra lo que has dicho. No hace falta que lo digas tú, lo digo yo, que eso no lo hacen todos. Pues mira, si ya está hecha, pues un saludo para ellos. A lo que te quería llegar, pero en este caso me recuerda a Pablo Delgado, a un amigo un amigo nuestro que nos presentaron en Torrent, Valencia, gracias a Juan Manuel, un amigo en común, y está para un proyecto nuevo que tú sabes también que estás ahí. Y me asombra muchísimo cómo en una vivienda que tuvieron que irse a causa de tanta fenomenología paranormal, tantos fenómenos aleatorios, a mí lo que me impactó es unas imágenes que me envió, que hazte la idea, se ven las baldas y todo está lleno de balas de la guerra civil. Bueno, pues dentro de esas balas, lo que es en el perfil de la balda, una pegada tal cual la estás viendo Melendera. O sea, como si fuese un imán de la forma del producto que lleve una bala, que lo desconozco, cobre o lo que fuere, junto con la madera, pegada. Como si estuviera pegada. Sí, como si estuviese pegada así y apoyada, pegada de tal manera que con el peso es imposible que se mantuviese. Y es que la ves y dices, madre mía, si siempre las tiene bien colocadas, limpias, bien preparadas, y esa aparece de la noche a la mañana, como te estoy haciendo la imagen del pilot con el dedo, y es que tomó fotos de todas las partes y es que se ve que está totalmente pegada a la madera con ello, incluyendo toda la fenomenología que habían vivido en la vivienda. Y cuando la quitó, no notó que hubiera ningún tipo de aditamento que le hubiera ayudado a sostenerse con la madera. Porque eso no llegué a eso, pero si las balas, lo considero paranormal total. Si las balas las limpia con alguna sustancia que a lo mejor pudiera dejar una especie de ¿cómo se llama? De pringue, ¿no? Que se pudiera, tú sabes que hay determinadas sustancias que luego las tocas y te quedas como pegadas. No sé si a lo mejor pudiera haber alguna circunstancia de esa. Sí, yo creo que lo bueno es eso, es buscar una posible explicación. Lo primero, una explicación lógica. Y me parece que está bien el apunte, por supuesto. Pero es que estamos hablando de una vivienda que han tenido diversos fenómenos aleatorios y además de vivir lo que vivieron, yo incluyo que la bala posiblemente, vaya por delante, sea otro fenómeno. Es que es muy extraordinario lo que estás diciendo. Te enviaré la imagen y ya me contarás, a ver qué te parece. Más cositas, a ver, para ti, ya que estamos hablando de fenómenos y has mencionado a estas personas, ahora quiero saber de Juan Carlos, ¿cuál para ti ha sido el fenómeno paranormal más importante que haya vivido, que sea imborrable en tu vida? ¿Que haya vivido yo? Sí, tú. Yo siempre lo digo, el sueño más importante de mi vida fue el de la muerte de mi abuelo. 6 meses antes, entonces vivía en Palencia,
y había soñado, tuve un sueño donde la imagen que se me quedó grabada fue la entrada a un lugar y entras a la habitación y a ver si me explico. Entras y a la derecha está la ventana en el rincón del fondo a la derecha. En el rincón del fondo a la derecha la ventana. Y debajo de la ventana estaba el ataúd. Y una imagen que yo se me quedó grabada del sueño aquel, estoy hablando de cuando yo tenía 16 años. Y recuerdo la imagen aquella porque me impactó mucho. Mi abuelo tenía una prominente nariz, ¿no? Tipo la famosa nariz del Escrito de Quevedo, un pedazo de nariz de la leche. Y me acuerdo la imagen que me impactó en el sueño de que al entrar allí en aquel habitáculo, al fondo, además la habitación vacía, no había nadie, y al fondo a la derecha, debajo de la ventana, siempre hay una ventana por medio, no sé por qué, se asomaba por encima de la madera del ataúd la nariz, se veía la nariz de mi abuelo, se le veía la cara también, pero sobre todo la nariz, que puede resultar un poco cómico, pero es que es la realidad, porque tenía una nariz, ya te digo, muy prominente. Y bueno, y eso se quedó en un sueño, una especie de pesadilla que tuve con 16 años, pero 6-7 meses después mi abuelo se murió de verdad. O sea, no era un sueño. Entonces mis padres se vinieron a Olmedo, porque entonces vivían en Olmedo, aquí en la provincia de Valladolid. Y bueno, en principio yo no iba a venir, pero mi hermano proyectaba películas en el cine de Venta de Baños, y el dueño del cine de Venta de Baños tenía también el cine de Olmedo, y que todavía vive, este buen señor, y nos llevábamos muy bien, muy bien. Y dice, mira, Juan Carlos, me voy a ir, perdón, me voy a ir para Olmedo, si quieres te llevo y así vas al entierro de tu abuelo. Digo, pues nada, pues estábamos solos en casa, digo, pues venga. Y con las mismas pues me vine, no me esperaba nadie, ni nadie de la familia, pues entonces no era como ahora que hay móviles por todos lados, entonces tenías un teléfono de esos y llamabas cuando podías. Y yo siempre he sido muy echado para adelante, entonces decidí venirme, digo, bueno, voy allí, en algún sitio dormiré, está toda la familia ahí. Y bueno, todo el mundo, ¿qué haces aquí? No sé qué, pues mira, me ha traído tal, no sé cuál, hablando con todo el mundo. Y todo más o menos bien dentro de la gravedad de la situación y del dolor, hasta que entré allí. ¿Dónde está el abuelo? Dice, ahí en la esta. Y chico, fue entrar allí y se me vino el mundo encima, porque era la misma imagen que yo había soñado 6 meses antes. La misma. ¿Sueño premonitorio? Pues no lo sé si un sueño premonitorio o algo parecido tiene que ser, pero bueno, yo no fumaba en aquel entonces, me fumé 4 cigarros esa noche, o sea, no pegué ojo en toda la noche, o sea, fue no traumático, pero sí con un, no sé, un estado de nervios, claro, ¿y a quién le cuentas eso? O sea, la misma secuencia, la misma imagen. Todo igual, y es una imagen que tengo grabada en mi cabeza, no se me va a borrar en la vida. Lógico. Porque claro, yo se me había olvidado el sueño, pero en cuanto entré en la habitación se me vino el sueño a la cabeza. Esto yo ya lo he vivido, esto lo he visto, esto lo soñé yo hace 7 meses o 6 meses. Se me vino toda la secuencia del sueño en la cabeza, la imagen, la nariz de mi abuelo por encima del ataúd, todo, la sala vacía en ese momento, porque estaba vacía, no había nadie, no estaba ni mi abuela allí. Fue, o sea, impactante, o sea, tan impactante que no pude. Bueno, ya te digo, me fumé 3 o 4 cigarros, yo era deportista nato, no fumaba, no había fumado casi en mi vida, de vez en cuando a lo mejor un cigarrillo, me fumé 4 cigarros casi seguidos, súper nervioso, súper alterado, no pegué ojo en toda la noche, evidentemente, y bueno, una cosa que me hizo pensar mucho durante mucho tiempo, ¿cómo puedes haber soñado con eso que ha pasado 6 meses después? Que aunque hubiera pasado una semana, 6 meses después es una barbaridad. Esa es una de las primeras experiencias que tuve tremendas y casi traumáticas, ¿eh? ¿Y qué explicación personal le podrías dar tú a este suceso? Nada, un sueño premonitorio como lo que tú has dicho. No hay ninguna explicación lógica, razonable, científica. Yo no la he encontrado. Entonces, cuando no encuentras, lo que te decía antes al principio, cuando no encuentras una razón lógica científica, pues no te queda más remedio que aceptar que algo sobrenatural, entre comillas, es lo que ha sucedido.
Por eso se considera una paraciencia, claro. No una ciencia. Menudo caso, lo desconocía por completo, el de tu abuelo, en paz descanse, por supuesto. Más cosas. Me gustaría saber, a ver, yo creía que eras de Valladolid, como tú bien sabes, y resulta que no, que naciste en Segovia, pero en Valladolid hay un enclave, aunque ya sé que hay dos que conoces, que hemos ambos experimentado en distintas fechas. ¿Qué te transmite a ti? Estoy hablando del Viana de Cega, del sanatorio antituberculoso y posteriormente colegio para personas dementes. ¿Qué te transmite a ti el sanatorio Viana de Cega? En Boecillo, creo recordar. Aunque se llama Viana de Cega el pueblo y dicen que es de Viana de Cega, efectivamente es de Boecillo, que es otro pueblo muy cercano ambos a la capital vallisoletana. Si te soy sincero, miedo, mucho miedo, sobre todo la zona, tú lo conoces, te lo voy a decir porque tú lo conoces, la zona de la capilla. Sí. ¿Vale? Si tú la ves la capilla desde la parte de arriba, que la ves hacia abajo, no sé si sabes dónde te estoy diciendo. Sí, ¿vale? Sí. Pues te das la vuelta de espaldas a la capilla y a mano derecha hay una sala que yo no sabía lo que era. Y yo recuerdo que allí era cruzada aquella sala y una sensación de miedo que puede ser todo explicable desde el punto de vista de la sugestión, ojo, que no quita lo cortés no quita lo valiente. Yo te voy a explicar lo que la sensación que tuve allí de tremenda angustia, de tremendo miedo, de oscuridad, es que no sé cómo denominarlo, esas sensaciones que se tienen, o sea, de que algo malo había pasado allí, ¿no? Y luego resulta que aquel habitáculo, que no era de gran tamaño, era donde estaba el supuesto ascensor que subían o bajaban a los muertos a través de él. O sea, tú fíjate. Pero esas sensaciones negativas eran que estaban para ti personalmente impregnadas en el enclave o que estabais rodeados de esas energías en esos momentos. No, en aquel lugar solamente, en aquel habitáculo. Sí. Y luego otro, que estuvimos a última hora ya de la noche, casi amaneciendo, es en la parte inferior, en el sótano. Sí. Si tú miras el edificio de enfrente desde fuera, desde la calle, le miras de frente, a mano derecha, abajo, en el sótano, ahí que estuvimos haciendo pues varias investigaciones con un grupo que vino desde Sevilla, ahí también había una extraña sensación, pero no tan grave en el sentido de fuerte como la que tuve arriba, pero no la tuve yo solo, porque dentro del grupo que vinieron pues estaba Concha Vara, que la mando un saludo, colaboradora mía del programa de Mundo Insólito casi desde el principio, y ella es vidente y es medium. Ella tuvo sensaciones tremendas también en aquel, lo que pasa que ella lo tuvo a diestro y siniestro. Pues imagínate, una sensitiva, pues allá por donde va pues tiene todo tipo de experiencias a nivel sensitivo. Ahí abajo también hubo una sensación de ese frío oscuro que yo llamo, de esa pena y dolor. Esa es la sensación que quería describir antes. Una sensación oscura, fría, de pena y dolor, de sufrimiento. Que no sé si lo has sentido tú alguna vez, que entras a algún lugar y tienes como una angustia interior que te sale de no se sabe dónde, pero te provoca esa angustia, ¿no? Pues ese lugar... Te puedo decir el nombre, si me permite brevemente. El enclave que en la tercera ocasión que participé en Mundo Insólito, gracias a ti, la leprosería abandonada de Guadalajara. Lo que yo siento allí no sé explicarlo. Continúa, perdona. Sí, nada más que eso, que ahí tuve esa sensación, no tan fuerte como en el otro lado, pero ahí tuve la sensación esa, y evidentemente pues eso era un lugar donde acumulaban o depositaban a los recién fallecidos. Y luego una cosa muy importante, lo que pasa que esto ya era un común denominador entre todos los que estábamos allí,
del dolor de la gente que había sufrido allí, sobre todo esa parte que tú has hablado de cuando era un recogimiento de personas con demencias mentales, ¿no? Ese sufrimiento se nota en el ambiente, y aunque la gente, hay gente que no lo nota, pero hay gente que lo nota, que se nota en el ambiente ese sufrimiento de un lugar muy oscuro. Te voy a decir una cosa, y por poner un símil que mucha gente conoce, nada que ver con lo de Ochate. Sí. Lo de Ochate es... Yo en Ochate no he estado, la verdad. Estamos hablando de Treviño y es que tengo referencias de todo tipo, pero también sabes que en antaño hay una parafonía muy interesante. No recuerdo ahora quién es, me cago en la leche, si no lo menciono. Muguruza, dices. Ay, no me acuerdo ahora mismo. Me quedo. Puede ser. Que es la de que hace la puerta cerrada. Esa es buenísima, pero ¿qué ibas a decir de Ochate? A ver, continúa. Nada, sí, no, simplemente corroborar lo tuyo. Creo que estás hablando de Muguruza, que fue el primero que se sacó el tema ahí a relucir. Lo que pasa que de la grabación psicofónica no creo que fuera él. Hay una grabación muy importante que se coge ahí en la torre que dice Pandora. Pandora. Que es una voz femenina. Sí, que es lo que tú quieres decir. Bueno, esa grabación la obtuvimos nosotros también, la misma. La obtuvimos nosotros. ¿Decía lo mismo? Lo mismo decía, y en el mismo lugar, Pandora. Impresionante. Y una pregunta que a mí me parece muy interesante, a mí personalmente, porque quiero aprender día tras día. Cuando tú escuchas el Pandora, a comparación, es que no me acordaba yo de esa, madre mía, junto con la vuestra, que obtuvisteis, ¿aprecias que sea la misma voz? Ya no solamente la misma palabra. Es que, vuelvo a decir, la diferencia tecnológica es distinta. O sea, en el espacio-tiempo, pues es distinta. Entonces no puedes asegurar que sea la misma voz, pero sí la misma palabra, ¿eh? Sí, es muy significativo, la verdad. Es interesante, por supuesto. En Viana de Cega, volviendo a Valladolid, a mí me transmite también la piscina. ¿Tú crees que por historia o por resultados parafónicos habéis obtenido en algún momento algún registro interesante a razón de la piscina? Pregunto. En Viana de Cega no sacamos nada. Pero nada. Sí que en vivo, a respuestas concretas que hacía determinada gente, porque yo fui nada más que por el tema del programa, no fui como investigador ni experimentador, fui para el programa de Mundo Insólito, y la gente que allí estaba, estos investigadores que vinieron desde Sevilla para participar en el programa, pues lo cual se lo agradezco, porque encima me trajeron una placa de la leche, aquello era, bueno, una parafernalia porque ahí la tengo guardadita. Y ellos, a preguntas concretas que hacían, respondían con golpes, pero vamos a ver, todo el mundo puede pensar, son golpes circunstanciales. Sí, bueno, son golpes circunstanciales, pero cuando hacen una pregunta responde con un golpe si es sí, con dos si es no, tres código Morse. Claro, y entonces cuando te hacen la pregunta, no sé qué, no sé cuántos, y automáticamente te hacen ojo, o te hacen aquí pasa, o hay alguien ahí dando golpes detrás que no vemos, o pasa algo. Y cuando de repente, en un lugar como aquel, en una época estival, en una noche maravillosa de tiempo, donde no se movía una brizna de aire, se cogen y se empiezan a dar golpes las puertas allá al fondo y empiezan a moverse. Bueno, hubo una persona incluso que se nos desmayó, no sé si por la sensación de aprehensión que se podía encontrar en aquel momento, ¿no? Esa sugestión propia, y se nos desmayó y todo, estuvimos ahí a punto de irnos al hospital y la leche que lo parió. Pero vamos, así, a nivel psicofónico, no tuvimos absolutamente nada, ni con imágenes, ni con la Skinner, nada. Pero sí que es cierto que en ese lugar donde yo te estoy diciendo, muy cercano a donde estaba el ascensor este que te he comentado, o sea, tan cercanito como que estaba a 3 metros, o sea que fíjate, ahí sí que es verdad que a preguntas concretas respondían con golpes definidos y claros, ¿eh? Mira, si te das cuenta, Juan Carlos, esto es justamente, yo lo comparo con lo que hablé hace poco la última vez que asistí al programa, no sé si te suena, de Mundo Insólito Radio,
Algo he oído, sí. Bueno, pues hablé de justamente de esto, de que no es que viene justamente a la par, no es solamente obtener registros, no es solamente poder mostrar al público de que esto es real y aquí están nuestros registros del grupo tal, hemos investigado, experimentado y hemos obtenido esto. Es que también hay otro tipo de fenómenos aleatorios en una experimentación, investigación parapsicológica. Y esto que estás mencionando me parece muy interesante. Acuérdate lo que te comenté hace muy recientemente de que estando en una cárcel abandonada en Castilla León, estuvimos allí, en esa cárcel de Castilla y León, y recuerda que nos fuimos a la última planta superior a dejar a lo más lejano posible una videocámara con Night Shoot, con visión nocturna, un Melmeter, detector de campos electromagnéticos y una grabadora digital y enfocando con la videocámara. Y nos bajamos para abajo y bajando las escaleras, el compañero empezó a decir Antonio Rodríguez, que hoy sí digo el nombre porque no me acordaba en tu programa, me cago en la leche, con perdón, de Patrulla Extranormal. Jorín, pues Antonio, mientras descendíamos las escaleras, me paró y me dijo, para un momento que siento algo aquí. Y no es que vaya de sensitivo, pero sí creo a día de hoy ya que tiene sensitividad. Tendrá que entrenarlo tiempo, años, igual que nosotros los experimentadores entrenamos el oído, ya está más agudizado, está entrenado. Bueno, pues en esta ocasión me paró y me dijo que sentía que había una energía al lado suya, una posible entidad. Paramos, me empieza a enseñar el brazo, me dice, mira, porque él siempre lo explica de esa manera, mira cómo tengo brazos, el vello de punta. Me quedo mirándolo con la linterna, enfocamos, nos quedamos quietos y dice en alto, por favor, si hay alguna entidad aquí entre nosotros, da un golpe. Pidió un golpe, como tú has dicho, de 1 o 2 código Morse. Pidió un golpe. Mira, de verdad, ya con eso yo ya estaba pagado con el viaje que hice hasta allí. El escuchar un golpe seco, sea cobre con cobre, sea una piedra dando al hierro, sea lo que sea, pero sentir como la barandilla está vibrando, es un vibrante súper fuerte, en pleno silencio, en plena cárcel, y sentir cómo está vibrando a causa de ese golpetazo la barandilla, para mí fue una respuesta inteligente y fue otro tipo de fenómeno aleatorio. O sea, totalmente de acuerdo, lo que has mencionado de Viana de Cega no es solamente registros parafónicos, también hay otro tipo de diversos fenómenos. Y yo soy de los que creen que todo el mundo, en mayor o menor medida, tiene esa sensibilidad. Lo que ocurre es que muchos, de una forma inherente a su ser, pues tienen esa sensibilidad más definida, más desarrollada, como otros tienen otras cualidades. Igual que otros tienen otras cualidades, como unos salen con unas actitudes, como hemos mencionado antes, para jugar o mucho mejor al fútbol, tienen esas cualidades técnicas innatas, pues otros tienen este tipo de sensibilidad. Pero yo pienso que esta sensibilidad la tenemos todos, unos más definidas que otros, y si se llegan a entrenar, yo pienso que todo el mundo podría llegar a sentir de una manera más profunda todas estas cosas que se nos escapan a nuestros sentidos comunes que tenemos. Totalmente de acuerdo, es entrenamiento pero aunque todos tengamos ese punto de sensibilidad, yo creo que hay gente especial en este mundo, pero no tanta, Juan Carlos, también te tengo que decir. No creo que esa sensitividad totalmente auténtica, no creo que se lo den a todos, al 100%. Hay personas que se aprovechan de este mundillo y no creo que les regalen ese gran don, en mi opinión personal. Hombre, es que hay muchos sacadineros, sacaperras, vividores, que yo entiendo, dentro de la profesionalidad que puede tener cada cual, la seriedad en las investigaciones, que si te puedes ganar la vida, pues lo puedo llegar a entender, ¿no? Yo, por ejemplo, tú sabes, Mundo Insólito Radio, lo único que produce son gastos a mis espaldas. No, por suerte o por desgracia, no nos mantenemos nada más que con el esfuerzo de la familia, ¿no? Y mareos, imagino. Claro, Y mareos, imagino.
Mareos de cabeza, bueno, quiero decir. Pero si lo haces es porque te gusta. Gustosamente, efectivamente. Esto sí. uno se gasta en el dinero en irse al fútbol, otros en irse no sé dónde, y yo me gasto las 4 perras que puedo gastarme pues en el programa y en la emisora, que para mí pues es como un trabajo más, pero como si fuera una especie de ocio, ¿no? Eso es lo bonito, te llena, no hace daño a nadie, Juan Carlos. A lo que te iba, los sacaperras, los sacadineros, los vividores, que les hay y mucho. Yo recuerdo un caso, experiencia propia personal en Valladolid hace muchísimos años, mi compañero de fatigas, Jesús Ángel Ríos, pues mira, hay aquí un sanador en Valladolid, no sé qué, vamos a verle y tal. Pues sí, vamos a verle, a ver qué sacamos de ahí, de este. Y tú sabes que yo tengo un problema crónico que es reflujo estomacal, ¿no? Esas acideces que me dan de vez en cuando. Te lo he comentado antes fuera del programa. Bueno, pues vamos ahí y claro, pues antes de llegar, pues esto era a las 7 de la tarde, pues nos damos una vuelta por el lugar, nos tomamos un café, una cervecita, tal, no sé qué, y nos encontramos en 2 bares de los que estuvimos, en lo que esperábamos a que llegase la hora, pues a un grupo de personas que estaban tomándose vinos, pues como el que se toma, yo qué sé, lo que quiere. Total, que llega la hora a las 7 de la tarde y nos vamos al lugar donde supuestamente se iba a producir aquella sanación y aquella película. Y entramos, y según entramos hay una especie de recepcionista, un mostrador aquí a mano derecha, una recepción muy pequeñita de 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, a lo mejor. Y claro, y la señora, ¿quiénes sois? ¿Cómo os llamáis? ¿A qué venís? ¿Qué problema tenéis? No sé qué, bla, bla. Una especie de interrogatorio, como el que no quiere la cosa. Y la mujer pues apuntando. Bueno, pues a mí me pasa esto, a ver qué se puede hacer, no sé qué, porque llevo toda la vida con esto, tal, no sé cuál. Jesús venía solamente por acompañarme. Y bueno, luego te pasan a la sala, te hacen esperar y al rato aparece un señor. Claro, te ponen de cara a una pared. Y el señor que venía a hacer la historia se pone detrás de las 4 o 5 filas que estábamos allí de gente sentados en filas normalitas, ¿no? En sillas normalitas, perdón. Y él se pone detrás, total que no le ves la cara, no te está hablando a tu cara, te está hablando a tu espalda, ¿no? Y lo primero que te hace es hacer rezar. Claro, yo pues no me puse a rezar y mi amigo Jesús tampoco. Y nos llamó la atención porque no nos santiguamos. Esto no es una iglesia, no sé, yo respeto todos los ritos religiosos habidos y por haber, pero que me respeten a mí también. Pero bueno, no, aquí hay que santiguarse, no sé qué, pues nosotros, claro, no vamos a montar el circo nada más llegar al lugar. Nos santiguamos, evidentemente, el tío rezó, hizo su parafernalia, su no sé qué, nos contó la película, pidió a Dios no sé cuál, total, 20-30 minutos de ahí de sermoneo. Y digo sermoneo con todo conocimiento de causa. Total, que luego fuimos pasando uno a uno a una sala que estaba, imagínate, la recepción, la siguiente sala donde hace la parafernalia esta, y luego a la izquierda había otra sala donde él recibía a todos los que habíamos llegado. Todo esto te voy a decir, previo aviso de que era voluntario la donación a la que tú ibas, a la que tú podías dar, ¿no? Lo que tú podías dar era voluntario. No había un precio. Eso, a depositar, no me salía la palabra, gracias. Bueno, pues vamos a la habitación y el tío, la voluntad mínima de 2.000 pesetas de aquel entonces, que era una pasta. Si allí estábamos 40, 50 personas, son 100.000 pesetas de las de aquellas. Cuando el sueldo habitual medio de una persona normal, todo el mes trabajando, no llegaba a esas 100.000 pesetas. ¿Vale? Tú fíjate la pasta que se llevó en 2 horas este buen señor. Y luego dice, no, pues se puso a hacer la parafernalia y no sé qué, no sé cuántos, tú tienes problemas de reflujo, no sé qué, no sé cuánto, patatán, dice, tómate infusiones de no sé qué, de no sé cuánto. ¿Qué tipo de vidente eres tú? Que me estás diciendo lo mismo. O sea, si yo le cuento a la de la recepción que vengo porque tengo, yo qué sé, en el hombro, me vas a decir tú lo mismo que le ha contado yo a la de recepción. ¿Qué tipo de vidente? 2.000 personas. 2.000 personas, perdón. 2.000 pesetas.
30 personas, 40, 50, no sé las que estábamos allí, a 2.000 pesetas, es un pastizal. Y eso todos los días, así venían ellos de tomar los vinos que venían de tomar. Hace negocio que da gusto. Esto yo lo he dicho con sorna, lo del vino, que cada uno es libre, porque entre otras cosas yo soy de los que le gustan el buen vino. Cuando tiene que beber vino, pues yo bebo del buen vino mejor que el del malo, si es que se puede. Pues esta es la película. O sea, llegas allí, te sacan 2.000 pesetas mínimo, porque es la voluntad. Seguro que hubo gente que le dio más, Claro. Pero mínimo 2.000 pesetas. Y luego te cuenta el problema que tienes, que tú has contado ahí a la entrada. Entonces, la previa ya te la han preparado y ahora... luego buscas en la enciclopedia de un herbolario, de lo que sea... Tratamientos para tómate esta hierbas, esto no sé qué, esto no sé cuántos y esto patatín. Qué lástima, de verdad. Bueno, qué lástima y qué rabia que se aprovechen las personas. Ya, pero es que la culpa no es de ellos, la culpa es de nosotros que vamos allí. Pero a mí lo que más me indigna, dentro de todo, perdóname, es que, vale, tú estás hablando de jugos gástricos, de como sea la enfermedad 100%, no me sé la palabra, pero... el problema es de la gente necesitada auténticamente. Ahí es donde vamos, ahí el daño que hacen. Cuenta. Que hacen, ahí es donde vamos, porque no es que te timen, que la culpa es nuestra de que nos timen, porque yo voy allí, yo iba para experimentar a ver lo que ese señor hacía, ¿no? Porque tenía cierta fama en Valladolid. Pero ese no es el problema, que a ti te hayan timado 2.000 pesetas, 5.000, 10.000 pesetas, pues hablando mal te jodes y te aguantas no haber ido. Y ese te tima una y ya está. Y te tima una y ya está. Pero es que hay gente que repetía, y esa gente que está engañada y no se cura absolutamente de nada, porque para eso está la medicina, y yo no soy partidario, tú lo sabes, yo me gusta mucho más toda la medicina natural que la química esta que nos mete, nadie estoy sin esto por todos lados, pero bueno, cuando no queda más remedio, cuando tienes un problema hay que ir al médico, que el médico es el que sabe. Que para eso ha estudiado, y eso no quita que puedas ir a la medicina natural, que también está ahí, la gente que entiende también ha estudiado lo de la medicina natural, pero es a lo que te voy. Estás haciendo daño a la gente, no solamente te estás aprovechando de sus capacidades económicas, que muchos eran muy pobres, o sea, algunos eran muy pobres y daban con un esfuerzo tremendo las 2.000 pesetas porque creían en esa persona, pero ¿y el daño que le estás haciendo a la salud? ¿Y el daño que le vas a hacer a esa persona? ¿Eso cómo lo vas a pagar? Y habrán pedido préstamos personales para poder pagar porque les tratan muy bien, cariño, te vas a recuperar, o cariño, vas a poder interactuar con tu marido recién fallecido, y todo eso al final, como tratan también al cliente, no a la persona que ayudan, sino al cliente, lo recalco, al final crea a ese cliente, por desgracia, una dependencia. Y esa dependencia, creo, humildemente hablando, que lo que te están haciendo es sacándote los cuartos. Hay gente original y real, pero entiendo yo también como tú que cobren. A mí personalmente creo que si es un don que te han regalado, no tienes por qué cobrar de ello. Pero sí, también comprendo que hay gente que tenga que... Si tienes que vivir y no tienes otra cosa, pues evidentemente... aprovechas del don, vamos a decirlo rápidamente. Bueno, pero es que tienes que vivir, tampoco te vas a morir. Porque sí. ¿Sabes? Yo esto lo entiendo. Otra cosa es que te enriquezcas. Esto me parece, voy a poner ejemplo de los dentistas, ¿no? Que vas a un dentista y te cobran una pasta por ponerte 4 pegotes aquí, que están 10 minutos, ¿no? Y te cobran 50, 60, 70 euros, depende de dónde vayas. Si a lo mejor al año siguiente se te ha caído, ¿no? Pues esto es una cosa parecida, salvando las distancias, pero un dentista tiene una carrera detrás, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero esta gente saca perras, saca dineros, hacen daño, y el problema está en que hacen daño, no es que te engañen, que también, porque hay mucha gente que se ha empobrecido hasta la saciedad por culpa de esta gente, ¿vale? Y yo digo, vuelvo a repetir, el problema está en que te hacen daño a tu salud, que tú eres tan sumamente creyente o creído que te piensas que te están ayudando.
porque no sé si va inherente a la ignorancia, a la torpeza o a la creencia, no lo sé, porque hay personas inteligentes que han caído en estas cosas, no solamente la gente pobrecita. No sé si me explico, salvando las diferencias. Hay gente con cierta capacidad intelectual que ha llegado a caer en estas redes. Y luego te voy a decir una cosa para terminar con el tema de este buen señor. A los 2 meses desapareció de Valladolid. Con eso ya Sí, ya lo has terminado. Está todo dicho. A ver, yo creo que, por desgracia, crean falsas ilusiones, se aprovechan de las personas débiles, en mi opinión personal, y si no son débiles, son necesitadas en ese momento puntual de su vida. Y esta gente, yo creo, cuando digo gente me refiero a esa gentuza, hablando mejor dicho, pero no que todos sean gentuza. No se me malinterpreten mis palabras, por favor. Hay gente que para mí es real, cobre un poco, cobre voluntad o no cobre. Pero creo que lo malo que tiene esto es que esas personas que ya les crean esa dependencia, esta gente lo mal que está haciendo es que, jolín, es que yo me pongo en la situación, Juan Carlos, una persona que te ha fallecido tu mujer, te ha fallecido tu marido, y esa dependencia de que quieres volver a reencontrarte con él, hablando con él, lo que fuere, y que esa gentuza se aprovechen de ti y que te saquen los 4 cuartos que tienes en la cuenta bancaria, es que no tiene perdón. No tiene perdón. Para eso yo deseo que exista el karma, porque no es normal que se utilice a las personas débiles en esos momentos tan puntuales de su vida y que puedan dormir tranquilos. Es que lo que yo no concibo. Claro, es que es gente sin escrúpulos, pero no lo hay solamente en este mundo, lo hay en cualquier sitio, ¿no? Hay gente, y luego tenemos que tener a nivel de pensamiento propio, debemos de entender que lo que es bueno para uno, lo que a uno le causa alegría, ya saliéndonos de este mundo, ¿no? A nivel social, lo que para uno es positivo, para otro es negativo. Quiero decir, cuando alguien gana dinero, o cuando alguien consigue, por ejemplo, para poner un ejemplo manifiesto, cuando te vas a unas oposiciones, ¿no? Y alguien consigue la plaza, es una alegría tremenda, pero esa misma alegría que para esa persona es tremenda, lograda y agradecida por su esfuerzo y por su dedicación, resulta que es una desgracia para otra persona. Y eso es un daño que no se hace voluntariamente, evidentemente, pero es un daño porque la sociedad está marcada así. Pero tu alegría provoca desesperanza y desasosiego en otras personas, porque tú consigues algo que a lo mejor otra persona querría. Pero Juan Carlos, sí te explicas, pero una pregunta. ¿Qué equilibrado está los que son la cartomancia, la bola de cristal, lo que salga, sensitivos, videntes, clarividentes, todo ese tipo de persona original, auténtica? Yo creo que esa gentuza que hemos mencionado anteriormente, que yo he dicho la palabra gentuza en primera persona, estoy diciendo que para mí son gentuza, esa gente lo único que hace es daño a los que son auténticos. Sean brujos, sean lo que fueren, solamente hacen daño a los que son auténticos, porque nos crean el qué, lo que estamos hablando, una desconfianza total, yo creo. Pero eso pasa en todas las facetas. Tú fíjate que el fútbol, por poner un ejemplo que todo el mundo entiende, hace unos años en Italia estuvo envuelto en aquellas apuestas ilegales donde los futbolistas se vendían, hace poco también aquí en Valladolid, pero bueno, no lo voy a mencionar, pero porque aquello fue de una magnitud aquello fue de una magnitud estratosférica, ¿no? Porque los futbolistas habían vendido a las casas de las apuestas apostaban otros para conseguir esas ganancias sustanciales, por ellos venderse en un resultado. ¿Dónde está la dignidad de la persona? También pusieron en entredicho el fútbol, ¿no? Sí, pues sí. Eso pasa, al igual que en el fútbol o en cualquier trabajo, pasa en todas las facetas de la vida. Si es que somos así, somos seres humanos y como seres humanos somos destructivos los unos con los otros. Qué triste. Triste, pero cierto. Si es que es así. Una cosa que te quería preguntar, porque alguna vez escuchándote o hablando en privado, tengo yo mis dudas. Te tiré la caña hace poquito. Yo te digo de primeras el número 4 y de segundas, ¿qué opinión tienes sobre la numerología?
Pues te voy a poner un ejemplo, no vamos a hablar de eso que estás diciendo, que sé por dónde van los tiros, porque hay mucho tema con la numerología relacionada no en mi vida, en la vida de todo el mundo. Si tú entras en el podcast de Ivos, de Mundo Insólito Radio, todos, absolutamente todos los programas tienen un sentido numerológico. Todos. Ya hablo en general, no hablo de nada tuyo propio. Cuando yo te digo 4 es tirarte la caña de la numerología, que cada uno tiene un número, vamos a dejarlo así. Yo lo considero muy importante la numerología, porque somos esencia matemática. Yo creo que el universo es una esencia matemática. No sé cómo denominarlo de otra manera. Y nosotros somos esencia matemática, nos regimos por números también. Por eso te digo que los programas de Mundo Insólito Radio, a través de la fecha y de la duración, siempre tienen un número determinado. Y hay un número que se esconde, que son la duración en segundos, que no aparece en el podcast, por ejemplo, ¿no? En el programa del jueves pasado, si no recuerdo mal, era 02-13-13, la duración, ¿no? Era 02-13-13 y el otro 02 que no se ve, ¿no? Y luego la fecha que va correlativa. Me parece muy importante en el sentido también supersticioso. Porque si tú consideras, esto es como las manías que tiene la gente, ¿no? Como Nadal, por ejemplo, cuando va a hacer deporte, los calcetines, me siento y coloco esta botellita aquí, está aquí, ahora he hecho un trago de esta, la cierro, la dejo en su sitio, bien colocadita, cojo la otra, le echo otro trago, la vuelvo a dejar ahí, ahora me hago así, ahora me hago así, pasa primero el otro, luego voy yo detrás. Son manías que te ayudan en algún modo a sobreponerte a las situaciones difíciles que te pueden acarrear la vida, ¿no? Entonces, si tú tienes determinadas costumbres y te ayudan a sobreponerte o te ayudan a esforzarte, como ese nivel mental fuerte que dicen que tiene Nadal, por seguir con el ejemplo, pues yo cuando le ves las manías que tiene, pues esa fuerza mental se queda un poquitín a ras de suelo, ¿no? Porque si necesitas estas manías, pero es que son cosas que te van ayudando. No sé cómo explicarlo. La numerología crea dependencia, pregunto. Un día, no crea dependencia. Un día podríamos hablar de la numerología a nivel de cada uno, ¿no? Esa relación que tiene numerológicamente lo que tú eres con tu esencia. Y me explico. Dentro de tu fecha de nacimiento, de tu nombre, de todas las letras que tiene, todo esto, al final se obtiene un número. Esto es para hablar muy alto, muy largo y muy extenso. Nos iríamos mucho tiempo porque hay que explicarlo muy bien. Yo estoy generalizando. Pero Juan Carlos, eso es lo que te iba a pedir. Intenta generalizarlo, resumiendo al menos la base de una fecha de nacimiento, letras, números, ¿cómo a ti te gustaría la base? Eso es a lo que yo te voy. Entonces, toda esta suma de todos estos números, de todo esto que estamos diciendo, de tu nombre, tu fecha de nacimiento, bla, 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 termina en un número. Porque luego hay que saber reducir esos números, no es tan fácil. Y la gente que entiende de esto, pues sabe mucho más que yo, seguro. Y lo puede explicar de una manera más fácil. Al final ese número dice lo que tú eres, como persona. Pero no a nivel físico exterior, a nivel interior. La esencia que tú eres. Cuando una persona fuera parte ya de estos elementos genéticos que tenemos, no, que nos dicen que hay una determinada parte de nuestro elemento genético que es neandertal, ¿no? Hay una teoría ahora que estamos con el virus que dicen que esa parte de neandertal que supera el 15 o el 17% le hace a esa persona ser más resistente a este supuesto virus que estamos viviendo. Y los que tienen esa parte genética neandertal inferior a ese 15, 16, 17%. Estoy dando datos aleatorios, no significa que esto sea así, pero para que nos entendamos, los que tienen esa menor incidencia en su ADN de hombre neandertal, por ejemplo, pues son más proclives a recibir o a ser más o procesar la enfermedad con una mayor virulencia en su salud. Quiero decir con esto que los que son más evolucionados a nivel, entre comillas, espiritual como seres humanos, este virus le ataca más que a los que son menos evolucionados. No significa que sean diferentes en el sentido humano de derechos y de nada. Son humanos los dos.
Pero la genética te dice que tú tienes una predisposición mayor o que estás, entre comillas, y muy en una parte muy significante, avanzado evolucionativamente hablando que el otro. Y precisamente ese avance evolutivo es el que te hace procesar la enfermedad de una manera más virulenta. Esto es una teoría que hay, que no lo digo yo, ni me la he inventado yo, lo he dicho ahí. Bueno, pues esos números, esa numerología te dice a ti en el nivel espiritual en el que te encuentras. Al igual que cuando hacían antaños los famosos test, ¿no?, de inteligencia, del coeficiente intelectual, que decían que tú tenías un porcentaje no sé qué y otros estaban por debajo de la media. Pues la numerología te dice en el lugar espiritual en el que te encuentras como persona y como ser humano, ¿sabes? Eso es lo importante. Dime. Todo eso nos basamos a razón de tu fecha de nacimiento, pregunto. De tu fecha de nacimiento, de tu nombre y de tus apellidos. De tu nombre y apellidos. Yo, si quieres, un día de todas maneras lo buscas por internet y te lo puedes hacer tú mismo. En Mundo Insólito Radio lo hemos hablado en 3 ocasiones. Y luego, dentro de esos números que hay, están los números llamados maestros. Que son el 11, el 22 y el 33. Evidentemente, el 11 ya es un número excepcional, el 22 todavía superior y el 33 todavía superior. Y eso es lo que dice lo que tú eres como persona, a nivel interior. Cómo puedes sentir, cómo puedes, no sé, por ponerte un ejemplo, pues a lo mejor una persona que es una medium de verdad, de las reales, que las hay, pues es un 33 en numerología. Que no significa que si eres un 9 no tengas esa capacidad mediúnica, que la puedes llegar a tener, pero no tan evolucionada ni tan, ¿cómo decirlo?, tan fuerte como la puede tener alguien que tenga un 33. Y esto no es una cosa que se nos vaya de la cabeza y que se nos vaya de la lógica, esto se demuestra. Se coge a las gentes, a las personas, esta no sé qué, esta no sé cuántos, y tú haces la numerología y te sale. Es que te sale. Qué bueno. Es que te sale. A mí, este año pasado, cuando podíamos salir a respirar oxígeno, me acuerdo que en el castillo en Ávila, donde llevo 15 años veraneando, vi un puestecito que ponía numerología tal, y me metí, es la primera vez que yo vi a un sitio así, y jolín, me dijo cuál es tu fecha de nacimiento, cuál es tu nombre y apellidos. De verdad, es que voy recordando mientras me estás contando. Y haciendo la suma de mi fecha de nacimiento, daba 11. Ah, te daba 11. Daba 11. Digo, te dio un 8. No sé qué significará el 8, no sé si me va a molestar lo que... Lo buscan. Vale. Luego me acordaré de ti dentro de un rato. El 11 es un número maestro, como te he dicho yo. Es un número maestro y está en un estado evolutivo tremendo, pero evidentemente es la tercera parte del 33. Bueno, pues me dijo cosas muy positivas. Claro, es que es un número muy importante, muy importante. Pero a lo que quiero llegar, Juan Carlos, la esencia de lo que quiero contar en este argumento es de que me dijo cosas muy bonitas. Yo soy muy reacio, muy desconfiado, lo reconozco, con estas cosas, vamos a dejarlo así, pero, jolín, empezó a contarme cosas de mi vida personal, claro, que es que lo acertó todo. Claro. Y lo que más me gustó, y si me permites, lo voy a mezclar, lo que estamos hablando ahora, con lo que hablábamos anteriormente de los sensitivos, de la gente que se aprovecha, etc., etc. A lo que quiero llegar, Juan Carlos, es que acertó cosas de mi vida simplemente con un boli y con papel. Pero lo que más me gustó, por eso mezclo un poquito lo que hemos hablado antes de esa gentuza que yo he nombrado como tal, es que en ningún momento me hicieron preguntas. Me explico. Me dijo nombre y apellidos y fecha de nacimiento. Y con eso me contó todo. Con qué es lo que quiero llegar, qué es a lo que quiero llegar para finalizarlo, es de que Juan Carlos contó cosas de mi vida
en las cuales ni Facebook, ni radio, ni esto, ni lo otro, no nos conocíamos de nada, aunque yo llevé 15 años veraneando allí, era la primera vez que yo veía a esa señora y no me hizo preguntas en las cuales cuando critico a los otros es que yo creo que en este mundillo la psicología es de lo que más tira esa gentuza. Claro. Sin darte cuenta, en mi opinión personal, te hacen preguntas o te hacen comentarios para que tú les corrijas y poco a poco, ignorantemente, te van llevando por una línea en la cual psicológicamente ya se hacen la idea de qué tipo de persona eres. Es que son grandes psicólogos, sí. Es a lo que quiero llegar. Y esta señora solamente fue nombre y apellido y fecha de nacimiento, y es que clavó hasta futuros proyectos que tengo o cosas que mis gustos personales, y jolín, eso a papel y tinta simplemente acertarlo, te tengo que creer con la numerología, la verdad, sí, a ti mira, y a ella. Si tuviéramos un diario de campo, como hemos dicho antes, donde fuéramos apuntando determinadas circunstancias que nos van sucediendo a lo largo de nuestra existencia, nos daríamos cuenta que muchas de las cosas que parecen, entre comillas, que se repiten, no porque sean iguales, sino porque son, vamos a decir, traumáticas, numerológicamente hablando, tienen lo mismo. O se repite el ciclo de temporal, por ejemplo, cada 6 meses, cada 2 años, cada 5 años, cada 10 años, cada 7 años, o se repite la circunstancia en distinto lugar, la misma circunstancia, pero se puede repetir el mismo día de la semana, el mismo día de mes, se puede, siempre hay un común denominador en todas esas circunstancias, que es numerología pura y dura, y esto nos va pasando durante toda nuestra vida. Lo que pasa es que no somos conscientes de ellos. Somos, claro, esto me pasa, pues yo me acuerdo que hace años me pasó una cosa similar en no sé dónde, no sé si te habrá pasado a ti. Sí. Pues son cosas, si fuéramos apuntando todos estos pequeños detalles, lo que pasa es que, claro, tienes que tener un libro de 80.000 páginas. Te darías cuenta de que muchísimas de las circunstancias que parecen similares se han vivido en un mismo orden numerológico, hablando en plan de historia, ¿sabes? No me he fijado yo en detalles exactos 100%, pero sí que han sido repetidos, eso es verdad. ¿Eso cómo se llama? Cuando haces esa matemática, ¿cómo se llama? ¿La cábala o cómo se llama? Pues no tengo ni idea, yo lo llamo numerología. Y la cábala, yo que creía que era eso, pero tú eres el que sabrá. Cuando yo he leído algún libro de más de una treintena de libros que tengo de Juan José Benítez, otro grande para mí, como dije al inicio, creo que lo llaman cábala, pero yo nunca he tenido un libro de numerología, la verdad. A ver, vamos a ser sinceros, yo no tengo ni puñetera idea de numerología. Yo es una cosa que me ha gustado porque lo vi en su momento, algo que se repetía en determinadas circunstancias, pero yo ni sé de numerología ni tengo ni idea. He estudiado, practicado, investigado y he aprendido de gente que sabe, pero lo pueden llamar cábala como lo pueden llamar como quieran ellos, me da igual. Yo sé que eso existe, sé que eso se repite, sé que esa circunstancia hay, sé que esa correlación en determinados momentos van conjunto con un número, y sé que tu número personal dice de ti muchas cosas, porque lo sé, como tú lo has experimentado, ¿no? Con esta mujer que no conocías. Sí. Tú lo has practicado y estás mucho más puesto, lógicamente, pero yo en ese día tengo que darle total fiabilidad, porque es que es que dio de lleno. Qué bueno, de verdad que son cosas que no comprendemos, pero ahí están. ¿Y quiénes crearon esa numerología? Es que... No, ¿quiénes crearon al ser humano? Si es que... Infinito. A ver, porque fíjate, el otro día discutiendo con uno, hablando, discrepando, no discutir. Yo, para mí, la discusión lleva una mínima, cuando menos mínima, violencia detrás. Y discrepar lleva esa mínima violencia verbal, ¿vale? Discrepando sobre, claro, la creación, porque unos decían que si somos un experimento, yo estoy en la parte esta de que somos o pudiéramos ser una especie de experimento genético, vete a saber de quién, no me voy a meter en lares que no vienen al caso. Y yo le decía, porque claro, es que lo de la evolución para mí no tiene ningún sentido. Todo fuera parte de que hayamos supuestamente salido de África
y nos hubiéramos distribuido por diferentes caminos a lo largo y ancho de la geografía mundial. Pero la evolución, los cambios de la evolución necesitan unos trámites de años impensables ahora mismo, incomprensibles para nosotros. Lo que no puede ser es que haya esta diferente cantidad de razas en la Tierra, que todos somos humanos o nos definimos como tal, porque tenemos una genética similar, una base genética totalmente similar, muy amplia base genética similar. Pero es que tú dime a mí, un esquimal, ¿cómo ha llegado primero allí desde África? ¿Y cómo te has vuelto blanco? ¿Y cuántos miles de años ha tenido que pasar para que tu cuerpo haya evolucionado en ese sentido para adaptarse a las condiciones de la geografía donde estás ahora mismo asentado? Porque esto no se cambia de la noche a la mañana, porque sí, puede haber un salto evolutivo bestial en alguna de las especies, pero es que no estamos hablando de uno a otro, estamos hablando de africanos, asiáticos, europeos, asiáticos, australianos. La diferente cantidad de humanos que existe, a mí me da que pensar y dudar mucho de la evolución que se tiene establecida de las especies. Por eso estoy en esa parte, y ahora que me pongan verde todo lo que me escuche, de que pudiéramos ser fruto de un experimento genético, mezcla de híbrido, yo qué sé, como lo queramos definir. Algo hay ahí que se nos escapa y que yo no llego a comprender. Yo creo que no hay científico que pueda explicar lo que yo te estoy diciendo. Cómo pueden aparecer diferentes razas en diferentes puntos distantes, tremendos de la geografía mundial, y en aquella época, que no había ni una bicicleta para andar, que ibas andando. Tú fíjate cómo llegabas desde Marruecos, por ejemplo, hasta Australia. ¿Cómo atraviesas los océanos? Nadando. Sí. Ya hay muchas cosas que están inexplicadas para mí en este mundo. Te voy a hacer una pregunta que nunca he hecho en ningún de tu acto, pero Dios, me ha venido a la mente y me lo pide el cuerpo. ¿Las pirámides de Egipto las hizo el hombre o con ayuda? La pregunta es condicionada. ¿Las hizo el hombre o con ayuda? Significa que las hizo el hombre sí o sí. Sí. Es la primera vez que la hago, así que te la formulo a ti, estoy contigo. Yo he estado allí, a mí no me parece tan extraordinario dentro de lo extraordinario que es. Ajá. No me parece tan extraordinario. Yo estaba allí por suerte una vez, por mala suerte solo una. Me hubiera gustado ir más veces. Y evidentemente son de una magnitud extraordinaria, pero no me parece tan exagerado. No me parece tan exagerado. Me parece casi más exagerado la Esfinge. La Esfinge me parece más exagerada. Las pirámides parecen fruto de una evolución, porque es que vamos a intentar entender... El hombre ha podido levantar esas piedras, aunque sea rodillo y cuerda, pero el hombre ha podido... Tal y como nosotros lo entendemos, no. Pero es que nosotros entendemos la historia desde el momento que estamos viviendo, pero no sabemos si anterior a nuestra civilización ha habido otras con una tecnología superior que por diferentes circunstancias hayan desaparecido. Y me explico. Las terrazas famosas, por ejemplo, de los incas. ¿Tú sabes lo que son las terrazas? Las terrazas, los incas tenían una especie de cultivos que los dividían en pequeñas terracitas, ¿no? Cada terracitas, que a lo mejor tenían 2 metros y 2 metros de altura, como pequeños escalones, ¿no? Entonces cada uno eran microclimas. Dentro de un mismo lugar tenían pequeñas y distintas y diversos cultivos, con su pequeño microclima. Y una cosa muy importante era que eran capaces de subir el agua desde una parte inferior a una parte superior para luego ir bajando y ir regando estas terrazas que llamaban ellos, o que llamamos nosotros terrazas de cultivo, ¿no? Y no conocían la rueda, es decir, no había noria. ¿Cómo subes el agua? No lo podemos llegar a entender. Como esas construcciones, por ejemplo, yo estaba allí también, por eso esas construcciones que hacían antisísmicas, que unían piedras de tonelaje impensable, mucho más allá que las pirámides de Egipto,
con una dureza increíble, porque ya sabemos que las pirámides de Egipto están hechas con una piedra que se llama arenisca, para que me entiendas la diferencia, que haces así con la uña y la puedes rascar. Las piedras con las que estaban hechas las construcciones incas hoy en día no se pueden llegar a pulir. Entonces ellos pulían las piedras, las rocas de toneladas y toneladas, y las movían. Yo tengo una foto de una al lado de una roca de no sé cuántas toneladas, de un tamaño gigantesco. ¿Cómo han movido eso? ¿Cómo lo han llevado ahí? Y lo que es más difícil, ¿cómo lo han pulido? Más incomprensible, no difícil. ¿Cómo lo han pulido y cómo las han ensamblado de tal manera que no cabe un alfiler entre las grietas? Están pulidas y ensambladas y son antisísmicas. Los grandes ingenieros de hoy en día no son capaces de explicar esto. No son capaces de hacer esas construcciones antisísmicas que hacían los incas. A lo que te voy, y argumentando todo esto, ¿quién sabe si una civilización anterior, no tienen por qué ser extraterrestres, que nos hayan venido a ayudar a hacer estas pirámides ni estas construcciones? ¿Quién sabe si anterior a estas civilizaciones existió otra y parte de esa tecnología y de esa sapiencia que ellos tenían cuando desaparecieron por cualquier circunstancia como civilización quedó ahí? Y los que subsistieron y empezaron de nuevo, la nueva raza o la nueva especie o lo que sea, ahí retomó y volvió a crecer, tomaron parte de ese conocimiento y por eso pudieron construir estos determinados elementos, como las líneas de Nazca, por ejemplo. Y te lo iba a decir yo, la línea de Nazca, te estaba esperando. Sigue. Nada, sigue. Simplemente eso, que pudiera haber otras civilizaciones anteriores a estas que estamos hablando, que hubieran estado evolucionados tecnológicamente, científicamente y espiritualmente mucho más que lo que somos nosotros ahora, y algo de lo que ellos tenían se quedó ahí y los que vinieron después rescataron ese algo. Y que para nosotros hoy en día, tú fíjate, que es incomprensible entender cómo hacían aquellas construcciones antisísmicas los incas, por ejemplo, o las pirámides, porque la explicación que te dan allí, esto de que iban poniendo adobes y tal y no sé qué, no sé cuánto, bueno, se la creen ellos. Yo personalmente no me la creo, ¿sabes? Pero bueno, si hubo una civilización anterior que dejó plasmado en determinados escritos o yo qué sé, determinadas cosas que te dieron pie para poder llegar a realizar las cosas como lo hacían ellos, porque ¿cómo subían el agua para arriba si no había una rueda? Si no hay rueda, no hay noria. Perdóname, pero una pregunta, como tú has dado a entender antes el ejemplo de los asiáticos, en distintas partes de la Tierra, jolín, las pirámides de Egipto, no solamente hay pirámides en Egipto, hay en México, hay en más sitios. ¿Cómo se entiende eso? Porque a lo mejor la civilización previa, esto todo son elucubraciones mentales, no son hipótesis sin ninguna base científica, ni ninguna lógica, ni ningún razonamiento, pero bueno, es que a lo mejor la civilización que hubo anterior a esta ocupaba todo el planeta, no tiene por qué ocupar solamente una parte como nosotros lo tenemos ahora y lo estamos viendo. Por eso Perdóname, es una frase vulgar, una parida lo que va a sonar, pero ¿pudo haber un Cristóbal Colón hace 80.000 años? Es que pudo haber tantas cosas. Es un ejemplo, quiero decir, hace 80.000 años. Te quiero decir que hayan ido transportando de una isla a otra y ir dando información, ayudando, apoyando, igual que la patata. Ya sabes por dónde quiero llegar, ¿no? De que haya habido una humanidad hace tanto y tanto y tanto de milenios que esto es otro, no un reseteo, pero es una repetición, vamos a decirlo de una manera. Claro, es que pudiera ser que la historia se repita. Y dentro de la historia que se repite, pudiera ser que se quedasen determinadas cosas, elementos ahí en ese espacio-tiempo. Pero esto ya creo yo que divagar un poco más de lo que yo estaba divagando. Parece que estamos divagando, sí, pero todo está conectado. Es que yo pienso que todos son ciclos, vamos viviendo ciclos, por eso se repiten tantas cosas. Es la espiral que yo te decía antes al principio, y dentro de esos ciclos pues uno va evolucionando. Cuando llega a un determinado nivel, pues tiene que desaparecer o tiene que volver a empezar. No desaparecer, porque yo soy de los que pienso, y ahora me salgo un poco del tema que estamos hablando,
de que nacer pudiera, o sea, morir pudiera ser nacer en otro tipo de existencia y de conciencia. Otro plano. Otro plano. Por eso lo del túnel famoso, ¿no? El túnel famoso de cuando te vas a morir se asemeja al túnel famoso de cuando vas a nacer. Esa luz que está al final del túnel, ¿no? Una cosa parecida. Y es algo que está en todas las culturas. ¿Por qué no al morir en este plano de existencia puedes nacer en otro? Lo que llaman reencarnación, por ejemplo. Sí. Que pudiera ser, ¿eh? Yo sí creo. Lo que acabas de mencionar es que es una de las facetas que más pienso, que la reencarnación, sea cuando estás falleciendo, estás naciendo en el otro plano de existencia, es que, ¿por qué no? ¿Quién va a saber la verdad? Mira, te voy a hacer una pregunta que no has hecho nunca. Sí, esta sí. Esta no la que me he estrenado, la de las pirámides. Pero esta se la hice que me acuerdo, en un programa de radio le participé en una entrevista a Pedro Amorós. Bueno, yo no soy nadie para entrevistar, sino que una charla como estamos haciendo tú y yo, y ya está, que me quiero quedar ahí. Pero esta me la apunté porque la sentía tal cual y te la quiero hacer a ti. Habrás obtenido palabras, nombres, frases claras, mensajes, voces en directo. Y lo mismo, hasta has visto una posible entidad. Pero de todo lo anteriormente mencionado, para ti, ¿hasta dónde crees que podemos llegar como máximo con esas entidades? ¿Hay hasta cierto punto que les permitan el poder concedernos una interactuación con el fenómeno? ¿Algún día sabremos cómo es el otro lado? Mientras estemos en esta vida terrenal, quiero decir. Yo creo que el otro lado ya sabemos cómo es. Lo que pasa es que somos inconscientes de ello. Esto en el hipotético caso de la gente que cree que puede haber algo más allá de lo que ahora mismo conocemos. Entonces, interactuar con las entidades, yo creo que interactuamos continua y constantemente, ¿no? No sé qué ejemplo poner ahora de lo que estoy diciendo, pero yo creo que casi todos alguna vez en nuestra historia, en nuestra vida, hemos vivido una situación que nos ha sonado tanto que hemos dicho, esto ya lo he vivido, como una especie de déjà vu, ¿no? O que has estado en algún lugar donde dices, esto me suena mucho, yo no he estado nunca aquí, pero yo esto lo conozco, ahora se va por aquí, no sé, conversaciones que has tenido ya, que te venga alguien a la cabeza durante unos minutos y de repente te llame por teléfono, esas espontaneidades que hay a veces en conversaciones que dicen, me lo has quitado de la mente porque lo iba a decir yo. Eso no es una conexión mental, se podía expresar, por ejemplo, esta última parte como una especie de telepatía, pero también se podía expresar como que eso ya lo has vivido y lo vuelves a vivir, o como que hay un mundo paralelo también y que estás viviendo una circunstancia similar. Además hay muchísima literatura respecto a esto y además también muchas películas que hablan sobre esta cosa. Es que es todo tan raro y tan difícil. ¿Por qué hay esos seres? ¿Por qué gente ve seres? ¿Por qué? ¿Por qué ve gente? Porque vamos a tener que decir que, claro, no, es que están locos, tienen un problema mental, tienen un cortocircuito en el cerebro, como dicen. Por eso ven lo que ven, claro, por eso ven lo que ven, ¿no? Y por eso la mujer de la numerología sabía toda tu vida, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. A lo que yo quiero llegar, Juan Carlos, es que nos dan esos mensajes. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a nombrarlo así, mensajes. Vivencias de todo tipo. A unos más, a otros menos, lo que fuere. Una simple sensación ya, algo familiar, un posible ser acompañante. Ya no te hablo de experimentación, investigación parapsicológica, te hablo en tu vida cotidiana. Vivimos de todo tipo. Hay personas que han visto una fantasmogénesis, han visto a su ser querido en el salón, habiendo fallecido hace 5 años, en su mejor apogeo, en su mejor época. Hay de todo tipo, Juan Carlos, de experiencias, y tú sabes muy bien las cosas que yo estoy haciendo, y de todos los ejemplos que tú has puesto, más de uno me ha sonado, sinceramente, en honor a la verdad. Pero a lo que más quiero llegar es, para ti interiormente,
dentro de todos esos mensajes que nos lo van diciendo poco a poco de que puede haber otro plano de existencia, otra dimensión, pero para ti interiormente, estando en este plano terrenal, ¿tú crees que está permitido que se sepa la verdad de que vamos a otro lado cuando desencarnemos? Yo es que no sé si se puede llamar está permitido, ¿no? Yo creo que hay gente que lo tiene clarísimo, clarísimo, y además hay evidencias. Antes me recordaba un caso de un niño de 5 años, francés, hace ya mucho tiempo, ya seguramente que sea mayor que yo, el muchacho, o andará por ahí, que salió en un documental de televisión explicando la familia. Bueno, este muchacho recordaba una vida anterior con 5 años en un lugar de Gran Bretaña, me parece recordar, describía la casa donde supuestamente la había vivido, a sus padres, todas las habitaciones, o sea, lo recordaba absolutamente todo, y fueron allí y efectivamente existía un niño con 5 años que no tiene la capacidad suficiente para inventar tanto. Eso es. De una manera tan razonable, aunque haya visto la casa en televisión. ¿Qué se nos escapa ahí? ¿Qué se nos escapa ahí, Daniel? ¿Qué se nos escapa? ¿Que venimos de otro lado? ¿Que ya hemos estado aquí? ¿Que somos reencarnación y nos reencarnamos en otros seres humanos con otra distinta misión para vivir una determinada experiencia? ¿O nos vamos a ir más en plan conspiranoico? ¿O estamos viviendo una simulación tipo Matrix? Porque ya no llego, Juan Carlos. Claro, es que hay una... Bueno, es que yo siempre digo hay que leer de todo, por muy paranoico que parezca, muy conspiranoico que parezca, y muy loco que parezca, ¿no? Pero hay una de las teorías que hay, que esto es una simulación tipo Matrix, esas fallas de descoordinación, esos pensamientos que se te cruzan, oye, lo iba a decir yo, ¿ves? Puede ser una falla, una historia de estas. Y luego hay otras teorías más ufológicas que afirman que nosotros somos unidades de carbono donde viene una mente. Se inculca aquí tipo a... ¿Viste la película Desafío Total? Me parece que recuerda que se llamaba, de Arnold Schwarzenegger, donde se metía el memory call, me parece que se llamaba, se metía allí y le inculcaban unos recuerdos. Pues una cosa parecida a esa, ¿no? De la mente te meten dentro de una unidad de carbono, como pasa en Matrix también, ¿no? Que estaban todos allí dormidos. Te cogen la esencia a tu mente, te haces un viaje, te metes en una unidad de carbono y vives una experiencia. Pero no eres tú, eso que estás viviendo no eres tú. Por eso cuando tu cuerpo desaparece, tu mente vuelve donde estaba. Esto es una de las teorías locas que hay, que yo evidentemente descarto, pero que ahí está, que puede de alguna manera explicar determinadas otras cosas. Bueno, no tiene por qué. A veces la realidad supera la ficción a veces, ¿eh? Sí, pero te digo que no es tan loco que a saber. Que hay tantas teorías locas por ahí que yo pienso que hombre, es increíble lo que te estoy diciendo, pero alguna parte de verdad puede llegar a tener, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay un porcentaje que sí. Hay mucha gente que siente que su cuerpo no está acorde a su pensamiento. Vive un pensamiento distinto a lo que él es físicamente hablando. Hay una disonancia entre lo que es mental y cuerpo físico. A esto hay así de gente. Así es como se siente físicamente, digo. Claro, su persona física es una cosa y su mentalidad, su persona mental es otra. No sé si Sí, te entiendo. No conozco ningún caso, no te voy a engañar en ese sentido de lo que estás mencionando, pero entiendo por dónde vas. Me has recordado con lo del tema del niño, no sé si recuerdas o alguno que vea esta charla, otro niño que publicaron que ese niño decía haber sido un piloto en la Primera Guerra Mundial. Sí, claro. Y decía hasta el nombre y apellido que tenía. Y tiraron los padres de hemeroteca antes de llamar a los medios y tal, y ese piloto existió. Es que, ¿por qué no? Es que hay muchísimos casos de estos. Pero por eso puede entrar un montón de teorías, lo de el déjà vu, que lo vuelves a vivir tu misma vida, ¿no?
lo del ciclo que yo te digo, ¿no? Somos una especie de ciclo que terminamos y volvemos a empezar, terminamos y volvemos y dentro de ese ciclo siempre se queda algo ahí marcado que te dice y que podría dar explicación a lo que hablábamos antes de las civilizaciones antiguas, ¿no? Esa especie de ciclo, o vete tú a saber. Yo soy de los que piensan que si supiéramos que hay algo más allá de la muerte, no tendría sentido lo que estamos viviendo. No sería igual, evidentemente. Es que me quedo con Sócrates. Solo sé que no sé nada, Juan Carlos. Claro, y ahí está. Cada día tengo más dudas, te doy mi palabra de honor. Claro, y ahí está la grandeza. Cuanto más, como decían en un plano irónico escolar, cuanto más aprendo, más olvido. Cuanto más olvido, menos sé. ¿Para qué estudiar, no? Pues esto, una especie de lo que decía Sócrates, pero a nivel irónico sarcástico. Tengo aquí apuntado una cosa que hemos hablado anteriormente para que no se me escape. Y ya con esto, si quieres, cerramos, que estarás cansado, que hoy ha sido un día duro, me has dicho, y ahí nos quedamos. Un caso traumático, 10 años que estuviste de parón con el tema de la radio, que me dijiste. Luego, si quieres, hablamos de ello. Sí, porque este buen señor, compañero de fatigas, Jesús, murió tras un cáncer tremendo de hígado, una metástasis que terminó con su vida en un mes de junio. Justo 10 años después a mí me operaron y me quitaron la vesícula el mismo día que él murió. O sea, tú fíjate. Y hice un paréntesis que yo pensé que era para siempre. Y luego surgió el tema de la radio. Y 10 años más tarde surgió esto, que empezamos en la radio con un programa distinto a este, se llamaba El Terruño en Radio Pedrajas, y ahí estuve 6 meses y luego surgió esto y ya está. Pero porque es lo que yo te decía antes, el misterio te busca a ti. Se dieron todas las facilidades y se siguen dando todas las facilidades habidas y por haber para que esto siga. Porque si no, no seguiría. Si no, no hubiéramos montado la emisora, no hubiéramos tenido este programa ya para la 6ª temporada. Es cierto que hay otros proyectos que teníamos pensado hacer, un congreso parapsicológico que lo teníamos hablado con el Ayuntamiento de Medina, todas las facilidades del mundo para hacerlo antes de esta supuesta pandemia. Y luego teníamos pensado también montar una especie de bar bueno, pues enfocado a todo este mundo del misterio, ¿no? Donde se tratasen diferentes y distintos temas, y todo esto se ha cortado, pero la emisora y el programa tira para adelante, y es que son facilidades continuas y constantes. Tienes contratiempos en la vida a nivel personal y a nivel económico, pero esto sigue para adelante, y si esto sigue para adelante es porque tiene que seguir y ya está. Y ya te digo, este hombre se murió, compañero amigo de fatigas, fue el que me inició a mí a los 16 años, cuando aquello del sueño de mi abuelo, fue el que me metió en este mundo de una manera abierta, porque yo hasta entonces tenía inculcado dentro de mi mente que aquello era tabú. Ya te conté la experiencia de niño, y que no hables de aquello que te van a tratar de loco. Ahora te tratan de brujo, te tratan de yo qué sé, pero ahora me da igual. En aquel entonces estaríamos en la hoguera en otra época, ¿eh? Bueno, yo me hubiera escapado. Pero vamos, este hombre 10 años mayor que yo, fue el que me inició en toda esta película de, entre comillas, de investigación, experimentación y luego divulgación, ¿sabes? Fue este hombre, y al morir este hombre de esta manera tan drástica, pues se me quitaron las ganas de hacer nada. Imagínate, para mí era como un hermano. Lógico. Más que un hermano. Todas las ilusiones, era tu mano derecha, imagino, y... No, todos los experimentos, las investigaciones a nivel ya no psicofónico, sino también a nivel, por ejemplo, de cámara Killian. La tengo ahí todavía, construimos la cámara Killian casera, hicimos los planos caseros, divulgamos el vídeo por entonces, no es como ahora, creamos el canal de YouTube en el año 2009, en el 2008 para el 2009, que fue el año que se murió él, en el 2009. Y todo aquello lo hice con él, y todas las experimentaciones y todas las investigaciones fueron gracias a él. Entonces, una persona tan importante en tu vida, aparte de que había más gente, sí, pero
se fue él y se fue todo. De repente le vas a llorar toda la vida, lógicamente. Así que, yo pensé que lo había dejado ya para siempre, pero te busca, te encuentra y cuando considera necesario que tengas que volver, vuelves. Y ya está. Es así. Qué pena. Pero que en paz descanse, vaya por delante tu amigo, por supuesto. Y una última pregunta. Esto que acabas de mencionar, 10 años después, y ahí sigues, y gracias a ti muchos estamos escuchando muchas entrevistas, muchos programas de radio, y nos estamos formando, aunque luego hagamos nuestras cosas, como hablamos al inicio, pero todo esto, ¿tú crees que es casual o causal? ¿Existe la casualidad o la causalidad? Yo creo que existe algo que está escrito ahí. Todos nacemos con un objetivo y ya no sé si el objetivo es fortuito, quiero decir, aleatorio, naces y tienes el objetivo nada más nacer, o viene ya elegido de antes, a lo mejor elegido por ti, ¿no? Por esa reencarnación que decíamos, antes de reencarnarte eliges, ahora quiero ir aquí y experimentar esto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay varios tipos de destino, el que está escrito, el que es fácil de entender, o sea, nacemos y morimos. Esto me parece que todavía hoy por hoy nadie puede decir lo contrario. Y luego, claro, y luego hay otros destinos, porque es que aquí podíamos divagar de una manera también mental tremenda, ¿no? Está el destino no, es que si me hubiera ido por este camino, si me hubiera ido por allá, pero es que a lo mejor, por mucho que tú pienses que si te hubieras ido por ahí no lo vas a saber nunca, y a lo mejor tu destino está escrito y siempre vas a elegir, aunque vuelvas atrás, vas a elegir coger este, porque está en ti el coger este. Y si incluimos que un ser acompañante puede haberte guiado para que no vayas por ese camino, es que es un campo tan abierto, Juan Carlos. Claro, y luego está estas que llaman intuiciones, que no podemos decir que son voces que te hablan, pero son intuiciones que te dicen por aquí o por aquí. Y son intuiciones, no vamos a decir otra vez voces que te hablan, que te pueden salvar de determinadas circunstancias traumáticas. ¿Cuánta gente se ha salvado de accidentes por hacer caso a ese algo que le ha hecho entender que en vez de por aquí, vete por aquí? O no viajes en ese avión, o no te vayas en ese barco. Hay casos del Titanic tremendos, testimonios que podrían asustar. O cuánta gente, hay un montón de gente a lo largo de la historia que se ha salvado de diferentes accidentes una y otra vez. Así es. Muy interesante. Son tantos casos, tantas vivencias, tantas experiencias, pero dentro de todo yo voy a responder la misma, si me permite, la misma pregunta que te he hecho, y yo creo que todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Me quedo con la causalidad. Sí, pero vamos a entender las cosas de un modo desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, y además te voy a poner un ejemplo que se ha visto en muchas redes sociales de un papelito donde te sale un cilindro dibujado, ¿no? Si tú ese cilindro le ves desde la parte frontal, imagínate en 2 dimensiones, no en 3, ¿eh? Si tú le ves desde la parte frontal, ves un círculo, ¿no? Sí. Pero si tú le ves desde la parte horizontal en 2 dimensiones, no en 3. Si tú lo ves desde la parte horizontal, es un rectángulo. Y tu interpretación es distinta desde un punto de vista que desde el otro. Sin embargo, lo que estás viendo es lo mismo. Pero tu interpretación es distinta. Y luego... Pero ahí no hay voces que te hablan. Tú como... Sí, bueno, pero esto lo puedes interpretar o extrapolar. Quiero decir. Lo puedes extrapolar a muchas facetas. Tú como persona tienes una visión de una determinada cosa y yo como persona tengo otra. Y además el ángulo de visión es distinto. Y la percepción es distinta porque cada uno somos diferentes y nos hemos criado, aunque dentro de un mismo mundo o de una misma sociedad, en una distinta familia. Entonces, las percepciones que tienes de una determinada cosa es distinta, porque no lo ves igual. No es lo mismo mirar una cosa con tus ojos que mirarlo con lo mío. Por eso te he puesto el ejemplo este. Si tú lo ves desde aquí, estamos viendo los dos un cilindro. Pero si tú lo ves desde aquí, ojo, en 2 dimensiones, que nadie se escape. Lo ves desde este lado, no se me ve por la cámara. Lo ves desde este lado, ves un círculo. Pero si lo ves desde este lado,
perdón, ves un rectángulo y es la misma figura, pero el campo de visión y la interpretación es distinta. Es muy distinta. Sí. Acabamos de ver seguro en más de uno un bolígrafo volar, porque no se veía tu mano, pero se veía. Ya, sí. Me he dado cuenta ya, pues mira, ya no se ve. Pero no es un fenómeno paranormal, ¿eh? Es un efecto óptico. Buen ejemplo, pero vamos, es muy significativo lo que acabas de explicar, estoy muy de acuerdo. ¿Qué te iba a decir? Quería hablar contigo, fíjate, de Isabel la Católica, Isabel de Castilla, pero Medina del Campo, pero como que no viene acorde hoy, y ya hablaremos otro día tranquilamente, pero creo que... Sí, solamente significar una cosa de Isabel la Católica, que aparte de todo lo que fuera, que evidentemente no podemos juzgar la historia, vuelvo a repetir, con la mentalidad que tenemos hoy en día, el castillo de Medina del Campo fue un elemento innovador arquitectónico de la época, porque es un castillo hecho de ladrillo, porque aquella visión que tenían aquellos ingenieros de aquel momento aquí en Castilla, lo interpretaron nada más, siglo XV, simplemente. Sí, lo interpretaron de la manera que yo te voy a decir. Los castillos entonces, con rocas grandes, tal, llegaban los cañones, tiraban una bola de esas y hacían un agujero tremendo, ¿vale? Este castillo pues tiene las paredes 1 metro, 1,5 metros, una barbaridad. Pero claro, cuando tú tiras esa bola contra el ladrillo, se hace un descochón. No se hace un agujero enorme. ¿Por qué? Porque los ladrillos son más pequeñitos. Y lo único que te hace es el agujero pequeño del golpe que te da la bola. Mientras que las rocas aquellas grandes de los castillos anteriores, pues claro, te partía la roca y te hacía un agujero tremendo y ya por ahí se podía meter. O sea, tú fíjate si era importante y era inteligente esta buena mujer. Toda parte ya, un día podíamos hablar sobre las Indias, sobre, bueno, como última cuestión sobre este elemento de la historia es que según la ONU, bueno, la ONU tiene recogido... Y ahí está Colón también, ya que le mencioné también el tuyo. Ahí la ONU tiene el testamento de Isabel la Católica reconocido como el primer manifiesto sobre los derechos humanos de la historia. Y ahí dejo eso. Y ahí es poco. Madre mía. Bueno, Juan Carlos, que no quiero robarte más tiempo ya. Que otro día charlamos cuando quieras. Que muchísimas gracias por la aceptación de la invitación, por supuestísimo. Quiero dejar reflejada una cosa. He apreciado con esta charla que igual que eres en privado, eres siendo consciente que estamos grabando. Y eso es lo que yo quiero tener siempre a mi lado. Personas, aunque estés a la distancia, tú en Valladolid y yo aquí, pero personas cercanas, personas naturales y de verdad no es un cumplido. Un gustazo que nos hayamos cruzado. Muchísimas gracias. Pues aunque parezca que no es un cumplido, para mí me halaga, porque lo que siempre trato de ser es consciente conmigo mismo, coherente y consciente conmigo mismo. No tener esa, entre comillas, hipocresía social que está muy bien, donde te puedes comportar de una manera distinta de cómo eres determinando o del espacio que te rodea o la gente con la que estás. Yo trato de ser siempre igual, a veces se consigue, a veces no. A veces te engañas tú mismo y te comportas de una manera distinta, pero también a lo mejor por tus propios miedos y por esas circunstancias mentales que no has llegado a superar en ningún momento de tu vida, porque esto sería para hablarlo a nivel psicológico. Yo te estoy muy agradecido por tus palabras, por la invitación y por estas 2 horas largas 17, que llevamos. Da igual. Largas de charla, que realmente estaba muy cansado. Tú sabes que madrugo mucho, son las 2 de la mañana. Y ayer tuve un día duro porque fue el día del programa y los días del programa son días largos y duros, pero se me ha hecho muy ameno y nada cansado, de verdad, Jolín, pues me halaga porque yo tengo un récord por ahí con 4 horas y media ya con un amiguete y contigo me tiraba 5 y 6 y no es un cumplido, de verdad, porque es que es largo y distendido, pero es que son palabras muy profundas las que estás diciendo y conocimiento total y de verdad
corto por no robarte más tiempo, porque ya tienes que descansar, que ya es tarde. Sí, que por eso las 5 de la mañana llegan muy pronto, pero yo te propongo para un futuro. Por eso puntualizo para otro día. No sé si lejano o cercano, podríamos hablar de experiencias que sabes o conocemos ambos, que nos han contado otras personas que han vivido experiencias tremendamente impactantes, ¿no? Porque, claro, si no es porque te lo cuenta una persona cercana, que la crees, que la conoces, sabes cómo es, podrías llegar a pensar que te la están pegando. Pero son tremendas. Yo conozco experiencias de gente que ha vivido unas experiencias tremendamente significativas, pues que te hacen mucho más pensar en todo lo que somos y no pensar en todo lo que somos, sino sembrar más incertidumbre de lo que realmente somos, y de la que tenemos sobre nuestra esencia como seres humanos y como personas y como seres físicos, quiero decir, no como seres humanos solo, como seres físicos, como existencia que somos. Es que es un mundo tremendamente complicado de entender, por lo menos para mí, y de explicar más todavía. Pero hay personas que tienen, yo les envidio, entre comillas, esa envidia sana de que hayan podido tener determinadas experiencias que les hagan ver o entender o tranquilizar esas dudas que yo tengo sobre lo que hay más allá de este mundo que vivimos. Lo mismo más de uno ha visto ese túnel que tú has mencionado anteriormente, y a partir de ese momento, gracias a ese momento, a esa visión, a esa sensación, ha cambiado el chip de la vida y ha empezado a vivir. Sí, hombre, yo conozco uno aquí, que podemos hablar ese día si quieres, que tiene una bodega de vino Ribera, que le llama al vino Lo Oculto. Y lo oculto viene, y lo vamos a dejar ahí, lo oculto viene por una experiencia cercana a la... Bueno, estuvo muerto clínicamente. O sea, por eso le puso lo oculto. Y hasta aquí todo tiene un significado. Qué bueno. Juan Carlos, lo dicho, que otro día te pillo por banda cuando quieras. Que muchas gracias. Dime. Nada, simplemente un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo. Un placer, de verdad. Muchas gracias. Voy a colgar y ahora nos despedimos en privado, pero de verdad, lo dicho, que da gusto y viva la naturalidad y el respeto. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.